Pues, vamos a desarrollar ahora el capítulo de anatomía abdominal, no solo de la pared abdominal, sino también de las vísceras que forman parte del tracto gastrointestinal. Entonces, esta sesión de anatomía la vamos a dividir en dos bloques. Primero, el desarrollo general de la pared abdominal, la irrigación, la inervación, incluyendo la anatomía y la distribución de los grandes vasos dentro de la cavidad abdominal. Y en un segundo bloque vamos a desarrollar la anatomía del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta la parte más distal del recto y el ano. Bien. Entonces, empezamos en esta clase con pared abdominal. Tienen esta lámina, que la vamos a ampliar un poco para poder ver mejor el desarrollo de los músculos. Se describe en la pared abdominal, mirando este primer bloque de imágenes, en la pared abdominal se describe una pared anterior y una pared anterolateral. ¿Ok? Anterior y anterolateral. Lo que pasa es que en la pared anterior únicamente tenemos al músculo recto anterior del abdomen. RA le pongo porque corresponde al recto anterior. En cambio, en la pared anterolateral, y se llama anterolateral porque las fibras musculares tienen una distribución que incluye la parte de la zona anterior, parte de la zona lateral e incluso llegan hasta zonas posteriores. En un momento que veamos la pared posterior, vamos a ver a los mismos músculos de esa zona anterior que dan vuelta hasta la parte posterior. ¿Y qué músculos forman parte de la pared anterolateral? Son tres capas musculares que deben recordar. Viéndolos de afuera hacia adentro, el más externo de todos es el oblicuo mayor. Oblicuo mayor u oblicuo externo, que es el otro nombre válido con el que también se le conoce. Es importante que reconozcan la dirección de las fibras musculares. El oblicuo mayor o oblicuo externo tiene una dirección, su nombre lo dice, oblicuo, y se le suele describir como que estuviéramos metiendo la dirección de las fibras, como si estuviéramos metiendo las manos al bolsillo, ¿no es cierto? En esa dirección, de afuera hacia adentro, arriba abajo, ¿cierto? Formando una V con el músculo del otro lado. Oblicuo mayor. Si este músculo oblicuo mayor lo disecáramos, lo levantáramos, pero antes de disecárlo, levantarlo, quiero que veamos algo súper importante. En la parte distal, el oblicuo mayor contiene, como ven acá, una aponeurosis. Es la aponeurosis del oblicuo mayor, aponeurosis del oblicuo externo. Por eso está dibujado de blanco. Este blanco forma parte del músculo y, si se dan cuenta, cuando ya llegamos a parte inguinal, esa aponeurosis es la que está formando parte de la pared del canal inguinal. Bien, ahora sí, disequemos y levantemos fibras del oblicuo mayor. ¿Y con quién nos vamos a encontrar? Al otro lado. Aquí se ha cortado parte del oblicuo mayor. Vemos que la capa que está inmediatamente más profunda es el oblicuo menor, llamado también oblicuo interno, que tiene fibras oblicuas, pero que se encuentran en otra dirección, apuntando prácticamente perpendiculares a lo que era el oblicuo mayor. El oblicuo mayor tiene esta dirección de fibras y el oblicuo menor tiene esta otra dirección, ¿cierto? Entonces, la siguiente capa es el oblicuo menor. Y si levantáramos el oblicuo menor, nos vamos a encontrar con otra capa muscular que tiene fibras que ya tienen una dirección transversa, que se llama, por lo tanto, el transverso del abdomen. Acá, el transverso del abdomen. Esas son las tres capas musculares que forman parte de la pared anterolateral. Si sumamos a los dos músculos rectos anteriores, izquierdo y derecho, tenemos prácticamente los cuatro músculos que envuelven la pared abdominal por delante y los costados, incluso llegando a zonas posteriores. Bien, listo. Por favor, nunca olviden esto de quiénes forman y el orden en el que están compuestas. Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen. Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Bien, ahora vamos a ver en las imágenes que están a la derecha, en esta diapositiva, los cortes transversales de la pared abdominal a diferentes alturas. Por ejemplo, este corte que está acá arriba es un corte que lo voy a representar acá de verde, ¿ya? De verdecito, que está por encima, prácticamente inmediatamente por encima del ombliguito. Y por debajo del ombligo tenemos otro corte que lo voy a representar en la imagen de abajo. ¿Ok? Listo. En ambos casos, hacia arriba tenemos la parte anterior, o sea, extraabdominal hacia afuera, y por debajo de cada imagen tenemos a la parte posterior, ya, el lado visceral de la pared abdominal. ¿Ok? Muy bien. Estamos viendo cortes como si fueran de tomografía, ¿no es cierto? Axiales. Entonces, estos dos músculos de acá vienen a ser los rectos anteriores del abdomen. Y hacia los costados están viendo las capas musculares que conforman justamente los tres músculos que hace unos minutos les he comentado. El oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del abdomen en ese orden. Ya no les voy a poner el nombre porque ya lo conocen. Quiero que noten un detalle. Detrás de esas tres capas musculares se encuentra lo que aquí está con una línea verde, de color medio verde, ¿cierto? Que no es una capa muscular, es una fascia, como se llama, la fascia transversalis. Ojo, la fascia transversalis es, que ustedes lo conocen, lo han escuchado en hernias alguna vez, la fascia transversalis no es una capa muscular y no es una fascia que esté delimitada exclusivamente a la zona inguinal. La fascia transversalis envuelve casi toda la cavidad abdominal, incluso en zonas posteriores vamos a ver que da origen a estructuras como las fascias de Gerota, la fascia de Zuckerkandel, etcétera, que envuelven el riñón. O sea, quiero decirles ahorita que envuelven toda la cavidad por dentro. Y si vamos retrocediendo, por detrás de la fascia transversalis, ¿quién está? El peritoneo parietal, que ya hace el sellado a prácticamente todas las cavidades, a todas las vísceras intraabdominales y da origen a las estructuras intraperitoneales, ¿no es cierto? Listo. Entonces, si nosotros quisiéramos abordar en una cirugía, por ejemplo, tras de la aplicación, la cavidad abdominal, tendríamos que primero liberar esos tres músculos, cortar el oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, luego cortar la fascia transversalis, luego el peritoneo y recién estaríamos en la cavidad peritoneal, en la zona visceral y recién podríamos realmente abordar a las vísceras, ¿ok? Bien, ahora quiero que noten la diferencia, seguro ya se han dado cuenta muchos, la diferencia entre el dibujo superior y el dibujo inferior. En la parte superior noten que las aponeurosis, las fases aponeuróticas de cada uno de los tres músculos, terminan uniéndose prácticamente en una sola estructura que envuelve a los rectos. ¿Cómo se llama eso? El estuche de los rectos. El famoso estuche de los rectos. Por lo tanto, ¿quiénes forman el estuche de los rectos? El estuche de los rectos está formado por las aponeurosis de los tres músculos de la pared anterolateral del abdomen y que envuelven a los rectos. Pero eso no sucede en todo el abdomen, sucede en la parte superior. Pero cuando ya vamos al abdomen inferior por debajo del ombligo, noten qué sucede. Todas las
estructuras aponeuróticas de cada uno de los músculos van por delante de los rectos. Y vean qué pasa por detrás de los rectos. No tiene estuche, no tiene protección aponeurótica. ¿Eso qué significa? Ahora, de hecho, hay una zona de transición antes de eso. Hay una parte del cuerpo, hay una parte del abdomen en el cual llega la última fascia que va por detrás del recto y luego todas se van por delante. Esa zona de transición es especial por un punto que vamos a decir ahorita. ¿Qué implica eso? Que en esta zona de debilidad, ahí donde empieza, acá, como no hay una cobertura aponeurótica, la presión intraabdominal puede hacer que el peritoneo y la fascia transversal se introduzcan en esta zona de esta manera, y eso ¿cómo se llama? Hernia. A este nivel, en el borde lateral de los rectos, la presión intraabdominal puede empujar, vean mi mano, puede empujar a la fascia transversal del peritoneo, formándole un saco herniario, y eso se denomina una hernia. Ahora, no es cualquier hernia, esa es la famosa hernia de Spiegel, haciéndole una aplicación clínica. Por eso cuando alguna vez les pregunten, ¿por dónde salen las hernias de Spiegel? ¿Por dónde protruyen? Por el borde del músculo recto. Es una zona que se suele conocer como la línea semilunar. Y tiene que ver con que a ese nivel por donde protruye no se está formando las capas posteriores del estuche de los rectos, porque todos habrán decidido ir por delante. Han abandonado la parte posterior del recto, en su borde lateral. ¿Ok? Listo. Entonces ya más o menos tenemos clara la configuración muscular de la pared abdominal. Deben recordar además que si encima de los músculos, ya es algo que ustedes conocen bien, se encuentra la piel y el tejido celular subcutáneo. Y dentro del tejido celular subcutáneo existen dos capas faciales, ¿no es cierto? Las fascias de Camper y la fascia de Scarpa. Fascia de Camper y fascia de Scarpa, que son fascias ya que están dentro del tejido celular subcutáneo. Son fascias no son como las aponeurosis del músculo, son un poco más frágiles, pero tienen importancia porque le dan firmeza a la zona del tejido celular subcutáneo. Además, en alguna parte ya terminan uniéndose y sobre todo Scarpa, con algunas fibras de Camper, terminan formando en el periné, eso lo vamos a ver en otro capítulo de anatomía, en el periné terminan formando la fascia de Coles. Incluso esas fascias pueden prolongarse y formar en el escroto las fascias de Dartos, las fascias de Buck, que van a las zonas penianas en el varón, etc. Pero nos interesa mucho la fascia de Coles porque precisamente por la comunicación que hay entre Scarpa y la fascia de Coles, ojo que estamos hablando de tejido celular subcutáneo, pueden propagarse las famosas fascitis necrotizantes. ¿Okay? Y cuando una fascitis necrotizante que empezó probablemente en fascias superficiales de Camper, llegó a fascias profundas de Scarpa y se propaga hacia zonas del periné, puede comprometer la fascia de Coles, que tiene, ya hace un rato les hablé, que tiene prolongaciones hacia Dartos, Buck, y de ahí vienen las famosas gangrenas de Fournier, ¿cierto? Que ya tienen aplicación, ya es aplicación clínica. Pero quiero que tengan más o menos claro acá cómo es la comunicación de las fascias externas, las fascias no musculares, ¿no? En este caso, las del tejido celular subcutáneo como Camper y Scarpa. Muy bien. Entonces, con esto tenemos la pared anterolateral del abdomen. Ahora, vamos a la siguiente parte de la lámina que corresponde a los músculos de la pared posterior. Noten que los mismos músculos de la pared anterolateral, como estamos viendo este de acá, incluso están dándole vuelta hasta la parte posterior del abdomen, formando pared posterior. ¿Cómo se llama esa capa, ese músculo? Por la dirección de las fibras, es el oblicuo mayor. Vean que llega hasta las partes más posteriores del tronco. Incluso, y si vemos en la imagen de abajo, no es el objetivo ahorita de la lámina, pero quiero que tengan claro que si levantamos el oblicuo mayor, que es este de acá, nos encontramos con ¿quién? Con el oblicuo menor. Y si levantamos el oblicuo menor, nos encontramos con ¿quién? Con el transverso del abdomen. Es decir, los tres músculos que venían desde adelante prácticamente le dan toda la vuelta a la cavidad abdominal, ¿ya? Pero dado que hay más músculos en esta zona, no se les suele considerar como pared posterior en sí. Miren quiénes están formando la pared posterior. Este de acá se denomina el dorsal ancho o gran dorsal o latísimo dorsal, etc. ¿Ok? Y recién al levantar el gran dorsal o latísimo dorsal o demás, recién nos encontramos con estas capas musculares que acabamos de mencionar, ¿no? Oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso del abdomen. Incluso nos podemos encontrar con este músculo que va insertándose en las costillas que se llama el serrato. ¿Ok? Entonces, dorsal ancho, el oblicuo mayor, el oblicuo menor. No quisiera que ahorita le llenen de nombres porque voy a borrarlo solamente para mostrar algo más importante que el nombre de los músculos acá. Vamos levantando el músculo serrato, ¿ok? Y más adentro acá el transverso del abdomen. Ya está, para identificar los músculos. Pero ya les decía que hay algo más importante que quiero que veamos acá. Y hace referencia a esto. A las estructuras anatómicas que son el triángulo. Ahí está justo un triangulito, ¿no? El triángulo de Petit, que lo voy a agrandar al otro lado y que para ponerle los nombres de los bordes. ¿Quién forma este borde de acá? Mirando, el oblicuo mayor. ¿Quién forma este borde de acá? El dorsal ancho o gran dorsal. ¿Y quién forma este borde de acá? Estamos viendo el borde del hueso ilíaco, la cresta ilíaca. La cresta ilíaca, ¿ok? Ese es el triángulo de Petit. Y otra estructura, y por ahí salen las hernias de Petit. A veces es una zona de debilidad de la pared abdominal posterior y salen las hernias de Petit o llamadas también hernias lumbares. Cuando les hablan de la hernia lumbar, está haciendo referencia a la hernia de Petit. Salen por ahí. Acuérdense los límites más o menos. ¿Ok? O simplemente hernias de Petit. Y otra hernia, más o menos característica o conocida, es este de acá, este cuadrilátero. Sale por el cuadrilátero de Greenfeld, o espacio de Greenfeld. Y por el cuadrilátero de Greenfeld, ¿sale quién es? ¿Quiénes están los bordes? A ver, un músculo serrato. Este es un borde costal. Estamos agrandando la imagen. Esta es la costilla número 12. Le estoy poniendo C12, pero hace referencia a la costilla. Luego, este bordecito de acá, ¿quién es? Ahí están notando, es el oblicuo menor. El oblicuo menor, y luego ya de una forma más vertical, la aponeurosis lumbosacra. Eso sí no se los he dicho. Es unas fibras aponeuróticas, aponeurosis lumbosacra. Se nota claramente, ¿no? En la misma imagen. Serrato, costilla número 12, duodécima costilla, decimosegunda costilla, oblicuo menor y aponeurosis lumbosacra. Y por ahí salen las hernias de Greenfeld. ¿Ok? Listo. Esta viene a ser la pared abdominal posterior visto por fuera. Ahora, hay más músculos en esta zona posterior. Perdón, ¿qué pasó acá? Sí. Está muy bien, está muy bien. Sí. El abdomen no solo tiene una pared posterior, anterior y una posterior superficial. Lo que hemos visto en esta parte es la pared abdominal posterior, pero superficial. ¿Ok? Posterior superficial. ¿Por qué?
hay más paredes. Estamos hablando de la pared abdominal posterior, pero posterior, voy a poner profunda, porque es la parte de la pared abdominal posterior que se ve por la zona visceral, por dentro de la cavidad abdominal. A ver, esto viene a ser el diafragma, que en un momento lo vamos a ver, está en la parte superior, y esto viene a ser los músculos de la zona posterior profunda, ¿ok? A ver, esto de acá quiero ver primero, la pared abdominal posterior profunda. Si vemos por dentro, quiero que conozcamos muy bien al músculo psoas. El psoas es este músculo de acá, todo este paquete muscular. Lo que pasa, tiene dos haces, parece un bíceps, ¿cierto? Lo que pasa es que existe, lo voy a poner con un color azul para hacer contraste. Existe el psoas menor y existe el psoas mayor. Psoas mayor, ¿ya? Son los dos músculos psoas. Si vamos por detrás del psoas, nos encontramos con el cuadrado lumbar. Y si vamos bajando un poquito, aunque ya no es pared abdominal, pero es importante que los conozcamos, esto es el músculo ilíaco. Listo. Y si vamos más profundo, ya nos encontramos con los paravertebrales y demás, que por ahora en estos elementos de anatomía básica ya no vienen tanto al caso. Es importante que conozcan el recorrido del músculo psoas mayor y menor, que tiene orígenes musculares desde los cuerpos vertebrales, desde las vértebras, de las últimas torácicas y lumbares. Ven cómo se van originando sus fibras, van insertándose en las mismas vértebras, y vean cómo recorre. El psoas mayor viene desde las vértebras lumbares hasta termina uniéndose junto con el músculo ilíaco. Y la unión del músculo ilíaco con el psoas mayor, vean ya en la parte distal, pasan por debajo del ligamento inguinal y terminan formando el complejo muscular ilio-psoas. ¿Se acuerda, o no sé si alguna vez han escuchado, del signo del ilio-psoas de la apendicitis? Tiene que ver con esto. Este es el músculo ilio-psoas. De mucha importancia cuando hablemos de canal inguinal en la zona crural, ¿ok? Pero es el músculo ilíaco con el psoas mayor. El psoas menor es esta fibra más delgadita, va enviando fibras, es la mitad muscular y la mitad es tendón. Y su tendón termina insertándose en una aponeurosis que está por debajo del ligamento inguinal. No llega. En cambio, el psoas mayor con el ilíaco termina insertándose en la aponeurosis por ser muy cercano, un tubérculo muy cercano al trocánter menor del fémur. En cambio, este de acá, el psoas menor, se inserta en un ligamento, ahí al costadito del ligamento inguinal, ¿ok? Que tiene relación con el ligamento de Gimbernath. Ahora lo vamos a ver. Entonces, tengan claro más o menos esto. Los riñones tienden a asentarse más o menos a la altura del músculo psoas, más o menos por acá. ¿Okay? Y sus uréteres más o menos recorren el camino del psoas, de esta manera. Y luego entran ya a la respectiva vejiga. ¿Ok? Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto, pared abdominal posterior y los músculos que están involucrados. Quiero que notemos un pequeño detalle acá, que probablemente lo vamos a ver en unos minutitos. La bifurcación de la aorta, que ojo, no es objetivo de esta lámina, pero creo que es apropiado. La bifurcación de la aorta en sus dos arterias ilíacas está a la misma altura que el borde de las crestas ilíacas del hueso ilíaco. ¿Ven? Están a la misma altura. Y un dato más, no solo están a la misma altura, están a la misma altura que el ombligo. Si nosotros hacemos un hueco en el ombligo, vamos a encontrarnos con la bifurcación de la aorta y con la línea que une las dos crestas ilíacas. ¿Qué nivel vertebral es ese? L4. Acuérdense el nivel vertebral L4. No es raíz nerviosa, estamos hablando de frente a qué vértebra están, a nivel de la cuarta lumbar. Es un reparo anatómico súper importante. Bien, finalmente terminamos viendo la pared abdominal superior, en la parte de arriba. Y eso está determinado por el diafragma, ¿cierto? Prácticamente por el diafragma. Bien, ahora, el diafragma, lo vamos a enfocar básicamente con las estructuras que la atraviesan. El diafragma tiene un componente muscular, lo voy a poner con una M, y tiene un componente tendinoso. A ese componente tendinoso del centro se le denomina el tendón central del diafragma. El tendón en todo el centro y vemos por fuera rodeado por toda la estructura muscular. El diafragma tiene algunos defectos. Por ejemplo, si vemos en las partes posteriores, posterolaterales, en la parte posterior y lateral, hay unas zonas donde a veces no se termina de cubrir por capa muscular y es una zona de debilidad donde solamente está cubierto por una membrana pleuroperitoneal, que siempre ha existido porque es parte del desarrollo embrionario. Una membrana pleuroperitoneal. Pero esta membrana, que debería sellarse, a veces queda persistente y por ahí quienes salen, aplicación clínica, las hernias diafragmáticas posterolaterales. Hernia diafragmática posterolateral, a ambos lados. De hecho, es más frecuente la del lado izquierdo, ¿no? Son las famosas hernias de Bogdalek, las posterolaterales. Bueno, o también tienen algunos defectos en la parte anterior, sobre todo, miren, este es el esternón, se les denomina los defectos paraesternales, están a los costados, por detrás, y por ahí salen las hernias de Morgagni, las hernias anteriores o paraesternales de Morgagni. ¿Ya? Bueno, esos son defectos fisiológicos que no deberían estar permeables, pero a veces pues quedan permeables y por ahí salen algunas hernias. Quiero que notemos acá la distribución de las estructuras que atraviesan el diafragma y voy a hacer referencia exclusivamente a tres de ellas, a la vena cava, al esófago y a la arteria aorta. La vena cava atraviesa el diafragma a nivel del tendón central. ¿Ven el celestito de ahí? Pues bien, a ver, voy a cambiar el color acá. Le pongo una flechita. Eso viene a ser la vena cava. La vena cava. Y la vena cava atraviesa el diafragma a nivel del tendón central, es un dato importante, ¿eh? Pero a nivel de qué vértebra, frente a qué vértebra, a nivel de T8. A nivel de la octava vértebra torácica, a ese nivel. Luego el que viene a atravesar es el esófago. Hay un error de pensar que el esófago está más adelante o atraviesa antes que la vena cava. No, el primero que atraviesa la vena cava. El esófago lo atraviesa a nivel de la décima vértebra, T10. Y la arteria aorta lo atraviesa al último, la aorta lo atraviesa a nivel de T12.
a nivel de la decimosegunda vértebra torácica. Tanto el esófago como la aorta no están en relación al tendón, no tienen una envoltura tendinosa, sino más bien una envoltura muscular. Incluso la aorta, como ven, músculo óseo, ¿no? Osteomuscular, porque está detrás ya tiene a las vértebras. En cambio, la vena cava sí está relacionada con el tendón central. Es importante que se acuerden a qué nivel cruzan estas estructuras. La vena cava a nivel de T8, el esófago a nivel de T10 y la aorta a nivel de T12. Va de 2 en 2, ¿no? 8, 10, 12. Y si alguna vez quieren acordarse, pues, o se olvidan de cuál es el orden, pues una pequeña mnemotecnia medio primariosa que tiene que ver con vea. Primero la vena cava, luego el esófago y luego la aorta, las veas, ¿no? T8, T10, T12, de 2 en 2. Bien. Y acuérdense este detalle que a nivel de qué parte tendinosa muscular están atravesando. Un pequeño detalle, la aorta, vean, está cruzando junto con este verdecito, el conducto torácico, ¿no? Con estructuras linfáticas. Muy bien, con eso tenemos ya la pared abdominal prácticamente trabajada, la pared anterior, la pared posterior, la pared superior. No involucramos a la pelvis ahora porque es parte de otra revisión de anatomía, la anatomía pélvica. Bien. Ya está. Ahora, vamos a ver, nos interesa sobre todo la pared abdominal anterior, cómo es que se irriga, de dónde viene la irrigación de la pared abdominal anterior y de dónde viene la inervación. Entonces, revisamos esto. La irrigación viene a través de un arco arterial, vean acá claramente cómo se está formando. Arterias que vienen de arriba, arterias que vienen de abajo, de doble vía, por los costados, pero forman un arco, básicamente un círculo anastomótico y al otro lado también. Las dos grandes arterias que se encargan de esto son la arteria mamaria interna o como torácica anterior, ¿cierto? Torácica anterior. Y abajo la arteria ilíaca externa que viene a ser esta de acá. Esa, no las ramas, sino el tronco central. La arteria ilíaca externa. De la ilíaca externa salen ramas que van hacia arriba y de la torácica anterior vienen ramas que van hacia abajo, en esa dirección, y se anastomosan aproximadamente a la altura del ombligo, superior e inferior, ¿cierto? Estas dos ramas centrales que vienen de arriba y de abajo se denominan las arterias epigástricas, en este caso inferiores, y aquí la epigástrica superior. Epigástrica superior y epigástrica inferior. Incluso como lo ven está dibujado un poco más gruesito, porque son las que aportan el contenido sanguíneo, aportan la irrigación para la mayor parte, para prácticamente todos los músculos y toda la pared abdominal anterior y parte incluso llegando a zonas laterales. Son las arterias más importantes. Ahora, vienen luego las arterias subcostales o subcostales o del hipocondrio, del hipocondrio izquierdo y derecho, subcostales que también vienen de la torácica anterior, y aquí vienen las arterias circunflejas. A veces le ponen otro nombre, que vienen también de la ilíaca externa. Pero ya se van por los costados, hacia los flancos y demás, se terminan anastomosando y vamos hacia la zona lateral y posterior, ¿no? Todo lo que es la pared anterolateral, en su mayor parte, sobre todo anterior, está irrigado por las epigástricas. Y de esta la más famosa de ambas es la epigástrica inferior, porque esta arteria es la que después va a dar origen a la división del canal inguinal en hernias directas e indirectas. Y así que conozcan, recuerden de dónde viene. Bueno, finalmente la ilíaca externa termina yendo hacia el miembro inferior, convirtiéndose en la arteria femoral, ¿ok? A esta circunfleja también le llaman epigástricas recurrentes, etcétera. Tiene otros nombrecitos, dependiendo del texto que vayan a leer. Bien, recordemos básicamente de las arterias epigástricas, ¿no? Ahora, ¿cómo es que está inervado? La inervación de la pared abdominal está dada por raíces que vienen desde T7 hasta L1. Estamos hablando de la región abdominopélvica. Ojo, esto está haciendo referencia a las raíces nerviosas, no se está refiriendo a qué nivel vertebral está, porque definitivamente a la altura del ombligo, T10, ahí no está T10, ¿no? Ahí está L4, sino que las raíces nerviosas vienen en una dirección más o menos así, usando por ejemplo la L1 viene desde la parte, lo voy a dibujar con punteadito para que se note claramente. Entonces, L1 viene así, y luego en la parte posterior, más o menos así. A esa altura está L1 y envía sus ramas de ese tipo, ¿ya? Y le estoy haciendo L1 por una razón que ahorita voy a decirles. ¿Listo? Entonces, esas son las raíces nerviosas que dan inervación, no solo a la zona cutánea, ¿eh? No solo sensibilidad, sino también a zonas musculares e incluso a zonas genitales. Ahorita les voy a recordar. Entonces, en general, la sensibilidad de la pared abdominal está dada por raíces desde T7, o menos cierta participación de T6, pero principalmente de T7 a L1. Primer concepto. T7 a L1 son las raíces que dan inervación a la zona abdominopélvica. ¿Ok? Ahora, hay un grupo de nervios acá que son súper importantes, unos más que otros. Estos son las raíces, pero ¿cómo se llaman los nervios? Los nervios que van hacia la zona superior, la de los hipocondrios, la zona del epigastrio, generalmente vienen de raíces de T12. De T12, perdón, desde T7, T8, o sea, las primeras, ¿ya? Esas raíces se encargan de la inervación de toda esta zona superior, T7, T8, T9, T10, ¿ok? Toda esa zona. Le voy a poner un nombrecito, porque son muchas ramas, se llaman los nervios subcostales. ¿Ok? Nervios subcostales. Pero más abajo de los subcostales, un poco más inferior, viene un grupo de nervios que tienen que conocer muy bien, ¿ya? Y a eso quiero llegar. Los abdominogenitales. Abdomino genital mayor, abdomino genital menor. ¿Y cuál es la raíz que da origen a ambas? L1. Por eso hace un rato les dibujé L1. Lo voy a volver a hacer. L1, ahí está. L1 da origen a dos nerviecitos, que son, por eso lo estoy dibujando así, de a dos. Es más, le voy a cambiar de color a uno de ellos, ¿ya? Para que esté más didáctico. Ahí está. Abdomino, lo voy a escribir completo, abdomino genital mayor o ilio hipogástrico, y el rojito, abdomino genital menor o ilio inguinal.
¿ok? Ambos, tanto abdominio genital mayor como abdominio genital menor, terminan inervando la pared abdominal, la mayor parte de la pared abdominal, incluyendo los músculos. Incluyendo los músculos, estoy hablando del recto anterior, de los oblicuos y demás. Ambos. Y por eso comparten prácticamente la misma raíz. Lo que pasa es que tanto el abdominio genital mayor como el abdominio genital menor tienen dos ramas. En ambos casos, el abdominio genital mayor, lo ves de negro, tiene una rama cutánea y una rama genital. Y el abdominio genital también tiene una rama cutánea y una rama genital. Por lo tanto, voy a representar solamente el abdominio genital menor, ¿ya? Al rojito. En alguna parte, el abdominio genital menor da su rama cutánea, RC, y da una rama también, que es la rama genital, que se va, y esta rama genital se localiza o atraviesa el canal inguinal porque tiene que ir hacia las zonas genitales, su propio nombre lo dice. Entonces, esto lo hago lento porque quiero que lo comprendan bien. Ambos, el azul también lo dividiría, dan rama cutánea que va a inervar, a pesar que se llama cutánea, se está refiriendo que va hacia la pared abdominal, va a dar sensibilidad a la piel de esta zona, va a inervar el músculo recto anterior, los oblicuos, etc. Y también da una rama genital que va por el canal inguinal. Por eso es que cuando les preguntan, ¿quién de los dos pasa por el canal inguinal? ¿El abdominio genital mayor o el abdominio genital menor? ¿El hilo hipogástrico o el hilo inguinal? ¿Cuál es la respuesta? Los dos, porque los dos tienen rama genital, ¿ok? Y los dos también tienen su rama cutánea. Es más, hay un tercer nervio que nace un poquito más abajo. Ahí te lo van a recordar. Lo voy a hacer de verde, porque ya nace desde raíces un poquito más inferiores que tienen, que son estos de acá. Lo voy a hacer de verde. El génito crural. Génito crural. Ahí está. Ya son raíces inferiores que van sobre todo desde L2. No viene al caso tanto, sino que al ser génito crural tiene una rama genital y tiene una rama crural que se va a la parte inferior del canal inguinal. Rama genital y rama crural. Ya voy a completar el azulito. Esta parte es súper interesante, ¿eh? Rama cutánea, rama genital. Ahí está. Creo que ya está claro. Repito, por favor, porque esto es importante. Los dos abdominos genitales nacen juntos y los dos dan rama cutánea para llenar los músculos y zona sensibilidad de esa zona, y los dos tienen rojo y azul, rama genital que va por el canal inguinal. Y además van acompañados de la rama genital del génito crural. El génito crural manda su rama genital y manda su rama crural. Lo dibujo hacia abajo porque ya no está yendo al abdomen y tiene raíces más inferiores, por eso ya no está más abajo del L2. ¿Ok? Porque no tiene ramas para la pared abdominopélvica, sino ramas para la zona crural. Listo. Entonces, cuando veamos en un rato contenido nervioso del canal inguinal, creo que ya pueden tener más o menos claro de dónde vienen esos nervios. Porque estoy seguro que siempre ha sido una confusión, abdominio genital mayor, menor, hipogástrico, inguinal, etc. ¿Ok? Listo. Esto con la inervación, lo mismo sucede del otro lado, por supuesto. Y con eso estamos terminando el primer bloque de la primera parte de la pared abdominal, en sus aspectos más, creo, útiles e importantes. ¿Ya? Voy a poner acá la estrella, que no la había descrito, que es L1, ¿cierto? La raíz que da origen al abdominio genital mayor y menor. Listo. Espero que este esquema les pueda servir, así nomás no se encuentren un buen dibujo. Vamos ahora a una de las estrellas de la anatomía de la pared abdominopélvica. Estoy hablando del conducto inguinal. Y aquí hay dos imágenes que voy a ir trabajándolas una a una. El conducto inguinal, para eso tienen que recordar que la estrella acá es el ligamento inguinal, ¿cierto? Un momento, de acá, el ligamento inguinal. Luego lo voy a... Ahí, hay un videito que ahorita les voy a mostrar. Ligamento inguinal. No escriban esto porque lo voy a borrar ahorita, solo quiero que lo recuerden. ¿Dónde está originado? Está originado en la espina ilíaca anterosuperior y termina en el tubérculo del pubis. Miren, ahí están los dos pubis y claramente se nota como los pubis están articulados por un cartílago fibroso que se llama la sínfisis del pubis, que es una sínfisis, una sinfibrosis, también se le puede llamar anfiartrosis a la articulación, porque es una articulación que tiene movimientos limitados, ¿no? Al igual que las vértebras. Bueno, eso es tema de otro curso, se puede cantar. Anatomía del aparato locomotor lo vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos el ligamento inguinal, y el ligamento inguinal divide al espacio inguinocrural en una región superior y en una región inferior, ¿ok? La zona inguinal es la que está por encima del ligamento inguinal, y la zona que está por debajo, todo este espacio, se denomina la zona crural. Por ahí pasaba pues la rama crural del génito crural, ¿no es cierto? Listo. ¿Este músculo reconocen cuál es? Antes de seguir avanzando. Vamos a ver un poquito la parte inferior. Este músculo es el ilio-psoas. Este músculo que hace unos minutos lo vimos acá. Este de acá, la unión entre el músculo ilíaco y el músculo psoas, que se insertan en el trocánter menor del fémur. Ahí está, ese es. El ilio-psoas. Este es el ligamento inguinal. Este es el ligamento de Gimbernat. El ligamento de Gimbernat, que se denomina también ligamento lacunar. Hay sinónimos acá. Al ligamento inguinal también se le conoce como ligamento de Poupart, algunos llaman ligamento de Falopio, etc. Este de acá es el ligamento lacunar o llamado también ligamento de Gimbernat. Incluso un poco posterior, y digo posterior, ustedes dirán, pero posterior, si lo estoy dibujando abajo, es inferior. No, lo que pasa es que esta imagen, como está mostrada acá, no es así, lo estamos viendo de frente porque no es una imagen en tercera dimensión. Esta imagen es un poco más horizontal, o sea, no está así en la posición de mi mano, debería estar, o sea, no debería mostrarse así, sino un poco así, ¿no es cierto? Porque aquí da la impresión que la vena y la arteria están saliendo de la pantalla, ¿no? En dirección de atrás hacia adelante. No, la arteria y la vena vienen de arriba hacia abajo. Así que esta imagen tienen que intentar imaginarla un poco un poco más oblicua, tampoco tan horizontal, ¿ya? Un poquito más oblicua. Así que este ligamento que les estoy agregando acá no está tan inferior, está medio inferior y medio posterior, ¿no es cierto? Posterior al ligamento inguinal. Bueno, eso se denomina el ligamento pectíneo. El ligamento pectíneo, llamado también ligamento de Cooper, el famoso ligamento de Cooper, o pectíneo porque está en relación a un músculo que está por debajo, por eso lo estoy dejando de rojo. Ligamento, músculo pectíneo, que está cubierto, rodeado por el ligamento pectíneo. Ya está, para completar un poco la imagen, ¿no? Entonces, entre este espacio
entre el ligamento inguinal, el músculo iliopsoas, el ligamento de Gimbernat, el ligamento de Cooper, se está formando el espacio crural, donde se encuentra principalmente el van, vena, arteria, nervio, en ese orden de adentro hacia afuera, el van ilíaco externo. Esta arteria es exactamente esta de acá. Esta arteria de acá. Esa, la arteria ilíaca externa. ¿Ok? Y ese van femoral, en ese orden, tiene el costado al anillo u orificio crural, que normalmente debería estar cerrado, sellado, pero cuando se debilita, cuando aumenta su tamaño por debilidad de los ligamentos de esta zona, sobre todo el de Gimbernat o lacunar que debería estar cubriendo, por ahí salen hernias. Y como estamos en la zona crural, hernias crurales. Entonces, tengan claro acá la anatomía de todo lo que pasa por debajo del ligamento inguinal. Por aquí están las hernias crurales, llamadas también hernias femorales. ¿Ok? Listo, eso es la zona crural o femoral. Ahora, quiero que entendamos bien lo más importante de este bloque de la clase, que es el conducto inguinal. Antes de ver un pequeño videito, quiero mostrarles esta imagen de acá. Esta imagen, primero entendamosla, es muy importante que se ubiquen en el espacio, qué están viendo y desde qué posición. Estas son las tres capas de la pared abdominal. Solamente que, ¿y por qué está uno de blanco? Porque es la más externa, la aponeurosis del oblicuo externo. Acuérdense en la primera imagen que vimos, acá, voy a retroceder hasta acá. En la primera imagen que trabajamos, el músculo oblicuo externo no todo era muscular, llega una parte donde es aponeurótico, ¿cierto? Esto se está refiriendo. Y detrás sí ya están algunos de los músculos oblicuo menor, transverso del abdomen. Entonces, esto es la aponeurosis del oblicuo externo. Luego viene el oblicuo interno y luego viene el transverso del abdomen. Incluso noten que las fibras se han tratado de hacer casi en la misma dirección de la que tienen tanto el oblicuo mayor como el oblicuo menor, ¿no? Luego viene el otro rojo transverso del abdomen y por dentro, ¿quién está? La fascia transversalis. Entonces, estamos viendo el canal inguinal desde una visión como si nosotros fuéramos las vísceras. Nosotros somos una tripa, ¿verdad? Y estamos viendo la fascia transversalis desde adentro y más afuera está el oblicuo externo, la aponeurosis. Seguramente estamos viendo el canal inguinal del lado izquierdo, ¿no es cierto? Ya, nosotros somos el hígado, estamos mirando el canal inguinal del lado izquierdo. Este, que muestro con el puntero, viene a ser el anillo inguinal profundo. Y este viene a ser el anillo inguinal superficial. Seguramente es el cordón espermático de un varón, el que se ha representado acá, atravesando todo, ¿no es cierto? Y listo. Entonces, esto es. Y por debajo tenemos el ligamento inguinal. Muy bien. Entonces, ahora quiero mostrarles un pequeño videito que de alguna manera va a resumir esto. Miren. A ver. Solo para que tengan claro, vemos acá las diferentes... estamos viendo el oblicuo mayor y vemos toda la parte blanca que corresponde a la aponeurosis del oblicuo mayor, uniendo la espina ilíaca anterosuperior con el tubérculo del pubis, el ligamento inguinal. ¿Ven? En un corte quisiéramos las tres capas musculares, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Y noten, esta flechita donde se pone mi dedo, es una zona aponeurótica, es la aponeurosis del oblicuo externo. Es importante que noten ahí las tres capas musculares, ¿no es cierto? Recuerden al ligamento inguinal, donde se inserta espina ilíaca anterosuperior y tubérculo pubiano o tubérculo del pubis. Y esa es la configuración del canal inguinal, con un anillo profundo y un anillo superficial. Noten la dirección oblicua, que sigue casi la dirección del ligamento inguinal. ¿Ok? Muy bien, y por dentro pasan estructuras como en el varón, viene a ser el cordón espermático que termina uniéndose al escroto. ¿Ok? Listo. Entonces tengan bien configurado en su mente, porque de eso depende mucho de recordar acá la anatomía. Ahora miren, voy acá a pausar un momento. ¿Puedo pausar? Sí. Ya está. Le pauso porque quiero mostrarles algo. Miren. Quiero mostrarles algo con el puntero, con el lápiz. ¿Ya? Noten, esto es muy importante, ¿eh? Que este blanco viene a ser ¿qué cosa? La aponeurosis del oblicuo mayor, ¿no es cierto? Esa aponeurosis del oblicuo mayor tiene por detrás, noten, al oblicuo menor y al transverso del abdomen. Pero no sé si alcanzan a ver, si hacen una pequeña ampliación siglo después, que la aponeurosis del oblicuo menor con el transverso del abdomen están prácticamente juntándose, formando una sola estructura. Te lo voy a señalar acá, lo más... acá, ¿no es cierto? Toda esta parte de acá es la unión del oblicuo menor con el transverso del abdomen, forma el tendón conjunto. Entonces, y por detrás tienen aquí a la fascia transversalis, ¿cierto? Listo, más al fondo. Muy bien. Ahora. Uy, se nos adelantó. Ahí está. Entonces ven claramente, en el caso del varón pasan estructuras del cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo, que ahorita lo vamos a recordar. Y el nervio ilioinguinal, que lo comentamos hace unos minutos. ¿Recuerdan que vimos los nervios hipogástricos ilioinguinales? Muy bien. Noten cómo la arteria ilíaca externa, todo ese rojo, está cruzando el ligamento inguinal por debajo. ¿Ok? La aponeurosis del oblicuo mayor, el oblicuo interno. Eso, el oblicuo interno, vean cómo está unido al transverso del abdomen. ¿Ok? Oblicuo interno con transverso del abdomen que están formando un tendón único. Entre los dos, ven el nombre, tendón conjunto. El tendón conjunto es la unión de las fibras musculares del oblicuo mayor con el oblicuo menor. Y miren cómo está dando prácticamente techo al ligamento inguinal. Yo les sugiero que este video lo vean más de una vez para que lo revisen porque les da una configuración de cómo es que están conformadas las estructuras fascias transversalis, ese verdecito viene a ser el anillo inguinal superficial. ¿Ok? Muy bien. Y ese viene a ser el músculo recto anterior. El recto anterior y
esa ramita que está formando, saliendo rojita, ¿quién es? Los vasos, la arteria epigástrica inferior, vasos epigástricos inferiores, que terminan dividiendo al canal inguinal prácticamente en dos partes, en una zona medial y una zona lateral. Y de ahí viene el concepto de localización de las hernias. Este rojito de acá, esa ramita, viene a ser la arteria epigástrica inferior, ¿no es cierto? Muy bien, ahí estamos mostrando el anillo inguinal. Esa es la dirección del canal inguinal. ¿Ok? Que estamos viendo acá, el triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach es ese triángulo formado por la arteria epigástrica inferior, por el músculo recto y el ligamento inguinal, recto anterior. Arteria epigástrica inferior, ligamento inguinal. Es una zona de mucha debilidad de la pared abdominopélvica. ¿Y por ahí qué hernias salen? ¿Se acuerdan? Las hernias directas, ¿no es cierto? Las hernias directas. Muy bien. Entonces, dicho esto, lo que he querido con esto es que puedan tener una noción en tercera dimensión de cómo es que se configuran las capas musculares acá. ¿Ok? Y ya está. Entonces, volvemos acá a nuestra imagen. Está claro entonces cómo es que se configuran los músculos. Ahora, por lo tanto, creo que ya podemos con esta imagen entenderla muy bien y ver cómo es que se forman las paredes del canal inguinal. ¿Ok? Si vemos el canal inguinal, tenemos un anillo inguinal profundo, que en el video lo hemos estado viendo con un círculo verdecito, y este viene a ser el anillo inguinal superficial. El canal inguinal tiene, por lo tanto, algunos límites, que lo voy a escribir de azul. Tiene una pared anterior, ¿y quién forma la pared anterior? Ahí está claro, la aponeurosis del oblicuo mayor, ¿cierto? Si tiene una pared anterior, tiene una pared posterior. ¿Quién conforma la pared posterior? Miren, la fascia transversalis. Recuerden los nombres, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso del abdomen, fascia transversalis. La pared posterior viene a ser formado por la fascia transversalis. Tiene una pared anterior y posterior. Tiene un piso y tiene un techo. ¿Quién conforma el piso? El piso, en el video está en inglés, ¿no? Viene a ser el ligamento inguinal, precisamente. El ligamento inguinal. ¿Y quién conforma el techo? El techo está formado por las fibras. Acá no se nota mucho, lo voy a dibujar un poco de amarillo. No, de amarillo no, para que no se cruce con la fascia transversalis. Se los dibujo de verdecito. Como el oblicuo, el transverso del abdomen y el oblicuo menor, ¿se acuerdan que formaban una fibra conjunta en el videito? Ahí está. Esto viene a ser el famoso tendón conjunto. El techo viene a ser el tendón conjunto. ¿Y conjunto de quiénes? Del oblicuo menor y el transverso del abdomen. Entonces, cuando les pregunten cuáles son los límites del canal inguinal, más que memorizar, yo les sugiero recordar la imagen para toda su vida. Pared anterior, aponeurosis del oblicuo mayor. Pared posterior, fascia transversalis. Techo, tendón conjunto, ya saben quién lo forma, y piso, ligamento inguinal. Los 4 límites del recorrido del canal inguinal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, y no olviden que el anillo inguinal profundo, que es el que está hacia adentro, por ahí a veces se mete el peritoneo. El peritoneo debería estar acá, no está dibujado, pero debería estar acá sellando todo, o sea, separando, aislando la cavidad abdominal. Pero el peritoneo a veces se introduce por este orificio, por el anillo profundo, y recorre y acompaña esta estructura del camino, y de ahí vienen las hernias inguinales indirectas, porque se originan por un remanente del conducto peritoneo vaginal. ¿Ya? Por aquí se introducen las hernias indirectas. En cambio, las hernias directas nacen porque acá se debilita esta pared posterior. No el anillo, sino la pared posterior. Por aquí sale. Por aquí empuja la presión intraabdominal. ¿Ya? Listo. Ya está. Entonces, con eso tenemos los límites. Ahora, si nosotros usáramos, ya se lo borro, ¿no? Porque ya recuerdan qué cosa es. Ya, los límites lo voy a borrar, por supuesto. Entonces, vamos a dibujar acá más o menos cómo es que está configurado el canal inguinal. Más o menos a esta altura está el ombliguito. Está medio oblicuo este dibujo, ¿no? Así que vamos a tratar de acomodarnos. Este músculo que viene a ser el músculo recto anterior del abdomen, ¿verdad? Esta arteria, ¿se acuerdan que daba una rama? ¿Cómo se llama esa rama? La arteria epigástrica inferior, que de ahí sube en dirección hacia el ombliguito. ¿Ok? Estamos redibujando todo. Creo que es algo que deberían tener como práctica, dibujar el canal inguinal. Y luego, muy profundo por acá, el anillo inguinal profundo. Está en esta dirección como un tubito y sale por el anillo inguinal superficial más o menos a esta altura, ¿cierto? Ese es el canal inguinal. Ya está. Entonces, repasemos los límites sin mirar al costado. Esto viene a ser el borde inferior o borde inferior o piso, ligamento inguinal. Hacia arriba, el tendón conjunto. Hacia adelante, pared anterior, la aponeurosis del oblicuo mayor, y hacia atrás, la fascia transversalis, ¿no es cierto? Y no olviden que esto de acá viene a ser, el tendón conjunto lo voy a dibujar un poquito más grueso porque es importante. El tendón conjunto viene más o menos así. Forma parte incluso de los bordes del anillo inguinal. Algo así es el tendón conjunto, ¿ya? Bueno, y finalmente el triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach, por donde salen las hernias directas. Listo. Entonces, creo que ya está mucho más comprensible, espero. ¿Por qué les he vuelto a redibujar esto? El triángulo de Hesselbach es un reparo, un concepto anatómico por donde salen las hernias directas, esto ya lo hemos comentado, pero hay algo más acá. Lo he redibujado por una razón. Hay un dato anatómico que acá tienen que tener en cuenta. Ya, el triángulo de Hesselbach ya lo conocen, y lo van a retomar en otro tipo de clases, más adelante, en otro momento, con ya la parte clínica quirúrgica de las hernias. Hay un concepto que acá les quiero agregar. Noten, lo voy a dibujar de verde ya, voy a terminar de garabatear esto, que de este lado tienen el borde del músculo, el músculo iliopsoas. Por acá abajo tienen el músculo pectíneo con el ligamento pectíneo. Por acá tienen al músculo recto, ¿cierto? Por acá tienen a los músculos oblicuo menor y transverso, con su tendón conjunto. Si se dan cuenta, todo lo que está por fuera de ese casi cuadrilátero es músculo, ligamento y hasta hueso, ¿verdad? Lo agrando. Todo lo que acá está pasando, todo es
todo lo que está por fuera de ese cuadrilátero es musculoso, ligamentoso y hasta casi óseo. Pero lo que está dentro es fascia, vaso sanguíneo, orificio, anillo. No es una zona de fortaleza. Este concepto anatómico quiero que lo tengan claro. Y lo voy a escribir con el color que le corresponde, con el verdecito. El famoso cuadrilátero de Frouchot, que se le llama también el cuadrilátero u orificio. Voy a poner todos sus sinónimos, o sea, los sinónimos más conocidos. Orificio miopectíneo. O cuadrilátero de Frouchot. ¿Por qué es importante el concepto de cuadrilátero de Frouchot? Porque por dentro del cuadrilátero de Frouchot está la zona de mayor debilidad de la pared abdominopélvica. Todas las hernias, a las más comunes, perdón, salen por este cuadrilátero. ¿Quiénes son? Ahora los escribo. Las hernias crurales, HC le he puesto. Las hernias inguinales indirectas, que salen por el anillo profundo lateral a los vasos. Las hernias inguinales directas, que salen por ahí por el triángulo de Hesselberg. Las tres hernias más comunes de la zona inguinocrural salen por el cuadrilátero de Frouchot. Cuando ustedes les pregunten cuál es la zona más débil de la pared abdominopélvica, clave A, cuadrilátero de Frouchot, miopectíneo, lo que fuere, y triángulo de Hesselberg, tienen que elegir a Frouchot. Lo han puesto ahí por algo, porque por ahí no solo salen las hernias directas, que es por Hesselberg, salen todas, por todo ese complejo de cuadrilátero. De hecho, es común que en el tratamiento de las hernias, el concepto de colocación de malla o reparación de la hernia selle todo el cuadrilátero en lo posible. Por supuesto que no van a estrangular a los vasos sanguíneos, ¿no? Pero en lo posible se debe tratar de reforzar todo el cuadrilátero cuando se colocan mallas, en muchos casos, para evitar justamente que reforzar toda esta zona, ¿ya? Muy bien, entonces eso es la anatomía del canal inguinal. Quiero agregar un concepto adicional, una información adicional acá que les va a ser importante. Voy a mover un poquito esto, no es que lo esté borrando permanente. Ahí estaba el piso, ¿no? Piso, ligamento inguinal. ¿Ok? Ahora, eso está resaltadito. Quiero agregar algo más. El contenido del canal inguinal, y eso varía un poco, esto es fácil ya, según si es mujer o es varón. Mujer y varón. En las chicas, el asunto es muy sencillo. Lo vieron en el video un poquito, ¿no? ¿Quién está? El ligamento redondo del útero. El ligamento redondo del útero. No va a ser del hígado, obviamente, ¿no? Del útero. Y algunos vasos sanguíneos y algunos nervios. ¿Qué nervios? Los mismos, las ramas genitales. Ramas genitales del ilio inguinal, rama genital del abdomino genital mayor, rama genital del genitocrural, etc. Pero ramas genitales de los tres principales nervios. Y en los varones la cosa es un poco más compleja porque pasa el cordón espermático. Y el cordón espermático tiene un montón de componentes, dentro de los cuales el más importante es el conducto deferente, arterias testiculares y venas testiculares. Un poco está representado esto acá. De amarillito es el cordón espermático del varón, el conducto deferente que lleva a los espermatozoides con sus respectivas arterias y venas que van y vienen desde y hacia los testículos. Cordón espermático que va acompañado por una estructura muscular, el músculo cremaster. Por cierto, el músculo cremaster es una prolongación especializada del oblicuo menor o oblicuo interno. Es el mismo oblicuo menor o oblicuo interno que en alguna parte envía fibras que se especializan después en músculo cremaster. Por eso es que dolores testiculares, problemas en el testículo a veces afectan también, generan dolor en la pared abdominal, ¿ya? Porque hay comunicación muscular, nerviosa y demás. Una apendicitis puede terminar doliendo en el testículo, por supuesto. Y al revés, un problema testicular puede generar dolor en fosa ilíaca derecha simulando apendicitis, por supuesto. De ahí vienen a veces las dificultades en el diagnóstico. Bueno, hay un plexo venoso que acá es importante, el plexo venoso pampiniforme. El plexo venoso pampiniforme, que es el que a veces se dilata y da origen al famoso varicocele. Tenemos a los nervios, ilio inguinal, ilio hipogástrico, genitocrural, pero ya saben, rama genital, ¿cierto? Y atraviesa todo esto. ¿Ok? Listo, chicos, con esto hemos hecho el conducto inguinal, el canal inguinal. Ahora, vemos este bloque de ya los grandes vasos, para cerrar esta primera parte. Los grandes vasos de la cavidad abdominal. Y los grandes vasos están dados no solamente a la izquierda tienen a la aorta y a la vena cava, sino también a la vena porta, que está en la imagen derecha de su lámina, ¿ya? Reseteamos entonces el tema. La vascularización de la cavidad abdominal, ya no estamos hablando de la pared abdominal, que ya hemos visto la importancia de los vasos epigástricos y demás. Estamos hablando del interior de la cavidad abdominal, que lo vamos a reforzar mucho más ahora que veamos a las vísceras, a la anatomía visceral. Entonces, la irrigación del abdomen está dado de las vísceras intraabdominales por la aorta, obviamente. Pero el drenaje venoso no va a la vena cava en su mayoría. La mayor parte del drenaje venoso de la cavidad abdominal, ¿a dónde va? Hacia la vena porta. Entonces vamos a ver un poco las ramas. La aorta tiene 3 ramas principales en su recorrido intraabdominal. ¿Se acuerdan a qué nivel cruzaba la aorta, no? El diafragma. La aorta cruzaba a nivel de T12. Voy a hacer esto de verde para... voy a usar el verde para contrastar todo, ¿ya? Las 3 ramas más importantes de la aorta intraabdominal son este de acá, este primero, que es el tronco celíaco. El tronco celíaco. Y el tronco celíaco tiene 3 ramas, que no es el objetivo de esta parte, pero el tronco celíaco tiene una rama hacia el vaso, arteria esplénica, hacia el hígado, arteria hepática, y esta chiquita que da la vuelta a la curvatura menor del estómago, que se llama arteria gástrica izquierda. Entonces son las 3 ramas del tronco celíaco. Luego más acá abajito viene la arteria mesentérica superior, y más acá abajo viene la arteria mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Son las 3 ramas que en embriología hemos visto que dividen al intestino primitivo, el intestino primitivo anterior, medio y posterior, ¿verdad? El anterior, irrigado por el tronco celíaco, arteria celíaca, luego el intestino primitivo medio por la mesentérica superior y el intestino primitivo posterior por la mesentérica inferior. Pero no son las únicas ramas de la aorta. Antes que nazca incluso el tronco celíaco, más arribita tenemos a las arterias frénicas, izquierda y derecha, que irrigan
al diafragma, parte del esófago incluso, y el pericardio. ¿Ya? Arterias frénicas. Luego, más abajito, por debajo del tronco celíaco, tenemos dos arterias recontra importantes. Las arterias suprarrenales y las arterias renales. ¿Cierto? Más o menos, acá voy a poner suprarrenal y arteria, eso es recontra importante. La arteria renal. ¿Ok? Nos falta nombrar a una. Ya está, frénica, tronco celíaco, suprarrenal, mesentérica superior, arteria renal, mesentérica inferior, las arterias gonadales, las gonadales. Acá, arteria gonadal, que puede ser arteria testicular o arteria ovárica, según fuera el caso, ¿no, chico, chica? ¿Ok? Listo. De ahí sale toda la irrigación. Todo, si se dan cuenta bien, sale de la aorta finalmente a nivel de L4, a nivel del ombligo, hace su división en ilíaca izquierda y arteria ilíaca derecha, o tronco ilíaco también le llama, que después se dividen en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. A la ilíaca interna también le podemos conocer como la arteria hipogástrica, ¿no? Y esta ilíaca externa es la que ya se va al miembro inferior. Muy bien. El drenaje venoso de casi todo no va a la vena cava. De hecho, ven que la vena cava solamente recibe de las renales, por ahí de las suprarrenales y nada más. Las renales. Y de las gonadales. Y punto. Por cierto, las venas gonadales, la del lado izquierdo va a la vena renal primero. En cambio, la del lado derecho sí va a la vena cava. Lo voy a dibujar ya para que lo tengan claro. La vena gonadal, ese color. La vena gonadal izquierda, GI le voy a poner acá, va a la vena renal izquierda, de forma perpendicular. En cambio, la gonadal derecha va directo a la vena cava de forma oblicua. La gonadal derecha. Ya tanto ováricas como testiculares. Eso tiene después aplicaciones clínicas importantes. Cuando les preguntan por qué se forman los varicoceles, dónde se forman los varicoceles, los plexos venosos pampiniformes que vimos hace un rato que pasaban por el canal inguinal desde el escroto, van a las venas gonadales. Y esas venas gonadales en el lado izquierdo chocan perpendicularmente con la vena renal. Eso hace que encuentre resistencia. Por eso en el lado izquierdo se forman los varicoceles. Y los vasos testiculares, los plexos venosos, empiezan a hacer como racimos de uvas, ¿no? En cambio, en el lado derecho, como la entrada es bonita, como si estuvieran entrando a la vía expresa, ¿no? Así con se da el paso, todavía dice, entra tranquilo, no hay obstrucción, por eso en el lado derecho casi no hay varicoceles. De hecho, cuando encuentran clínicamente a una persona varicocele en el lado derecho, ustedes tienen que pensar, ¿pero por qué se formaron varicocele en el lado derecho? Si lo normal es que estén en el lado izquierdo, por el tipo de drenaje venoso, los vasos gonadales. Entonces, inmediatamente tienen que pensar, algo está obstruyendo el drenaje venoso, tumor retroperitoneal, buscar un cáncer por ahí, alguna masa. ¿Ya? Algo que esté haciendo efecto de masa, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, a la vena cava están yendo vasos gonadales, renales y suprarrenales y punto. Ah, y por supuesto, las venas hepáticas. Este es el hígado lo voy a dibujar de negrito, ¿ya? Al hígado lo voy a dibujar Al hígado lo voy a dibujar de negrito. Este es el hígado. Ya, una parte de la sangre entra por la arteria hepática, y por la vena porta también, pero una buena parte sale por las venas hepáticas. Y todo es el drenaje venoso de la vena cava. ¿Ok? ¿Y a dónde va la sangre del estómago, de los intestinos, del colon, del vaso, etcétera? Todos ellos van a la vena porta. A la vena porta. Entonces, la vena porta es esta estructura que tenemos acá, esta de acá, que va al hígado, esta está dividida en sus dos ramitas, atrás está la cava, más grande, y atrás está la aorta, ¿no? Esta vena porta está formado por tres troncos principales. Está formado por la mesentérica superior, vena mesentérica superior, que ven que recoge sangre ¿de dónde? Del colon. Perdón, disculpen, inferior, inferior, mesentérica inferior, que recoge sangre del colon, del ciego, del apéndice, del ilion. La vena mesentérica superior, que recoge sangre de... Sorry. Me he trabado. Voy a empezar de cero. Voy a empezar de cero, vena porta. ¿Ya? De cero. Mejor lo escribo para no confundirnos. La vena porta está formado por ramas de la mesentérica superior, vena mesentérica superior, que recoge, como les digo, del apéndice, del intestino delgado, del colon y demás. Mesentérica inferior, de lo que es todo el colon descendente, sigmoides recto. Y vena esplénica. La vena esplénica del vaso. ¿Ok? Esos tres troncos forman parte, terminan uniéndose, vena esplénica, vena mesentérica inferior, vena mesentérica superior y conforman entre todos la vena porta. Además recibe de las venas gástricas izquierdas, ya son ramas colaterales menores, pero prácticamente todas las vísceras de la cavidad abdominal van a la vena porta. ¿Y la vena porta a dónde entra? ¿A dónde ingresa? Al hígado, junto con la arteria hepática. Entonces, las que ingresan sangre al hígado son la vena porta y la arteria hepática. Nada más, son las dos únicas que ingresan. ¿Y cómo es que sale la sangre del hígado? La sangre del hígado pasa a la vena cava vía venas hepáticas, izquierda y derecha. ¿Ok? Listo. Un lapsus ahí con la vena porta, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver después al detalle, víscera por víscera, cómo se van cada víscera formando las estructuras, el drenaje venoso. Pero esta es una visión general, ¿ya? Listo. Entonces, cerramos este bloque acá, este primer bloque, para pasar luego a anatomía visceral. ¿Ok? Listo. Bien. Vamos a continuar con anatomía en esta parte ya del tracto gastrointestinal. Vamos a hablar del esófago, estómago, los intestinos y demás. El esófago es la primera parte del intestino y embriológicamente sabemos que viene del endodermo. Vamos a poner algunos detalles, recuerdos embriológicos de todas maneras. Desde el punto de vista embriológico, proviene del endodermo, ¿cierto? Específicamente a nivel del intestino primitivo anterior. Al esófago lo podemos dividir por varias razones en tres partes. Lo voy a poner acá de negrito. En un intestino primitivo, no primitivo, disculpen, en un intestino superior, parte superior, en un intestino medio,
medio y un intestino inferior. El inferior, si se dan cuenta, está ya prácticamente, se refiere al esófago que está por debajo del diafragma, en cavidad abdominal. Entonces, cuando los dividimos en tercio superior, tercio medio o tercio inferior, en realidad no es que cada una de las tres partes mida igual. De hecho, la mayor parte del esófago, cuando hablamos de esa parte de la anatomía, hace referencia a la parte media, el tercio medio del esófago. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay muchas diferencias que van a encontrar. En total, el esófago, desde su parte superior, mide aproximadamente, acá lo voy a poner a la derecha, longitud 25 centímetros. 25 centímetros de distancia. Cuando vean que dice 40, cuando vean que les dan como dato 40 centímetros, hace referencia, el dato de 40 centímetros hace referencia la parte final del esófago medida desde la arcada dentaria, desde los dientes. Sobre todo cuando se hace endoscopía, cuando entran desde el esófago y llegan a cuánto de endoscopio o cuánto de sonda tienen que introducir para llegar al estómago, como mínimo 40 centímetros y algo más, pues, ¿no? A eso hace referencia 40 centímetros, pero el esófago en sí mide 25. Por supuesto que depende de la talla, depende de muchos factores, pero eso es un valor así en promedio. Entonces, para empezar, recordemos que el esófago tiene estrecheces. Tiene una estrechez cervical, aquí lo voy a poner, estrechez cervical. Tiene una estrechez torácica y tiene una estrechez diafragmática. O sea, cada uno de los tercios tiene su zona de estrechez. Estrechez cervical está dada por el cartílago cricoides, a nivel del cartílago cricoides, pero no es precisamente por el mismo cartílago, sino por el músculo cricofaringio. Cartílago cricoides, músculo cricofaringio. O sea, la zona cricoidea es una zona que el esófago le da bastante estrechez. ¿Ok? Luego, en la zona del tórax, tiene dos estructuras que le reducen el diámetro. Estamos hablando del arco aórtico, la aorta, y estamos hablando del bronquio. ¿Cuál de los bronquios? El que es medio horizontal, el bronquio del lado izquierdo. La aorta y el bronquio izquierdo, que conforman la estrechez torácica, y más abajo en la estrechez inferior hace referencia al mismo diafragma, ¿no es cierto? Al mismo diafragma, ¿ok? Listo. ¿Qué deben recordar acá? Que la zona más estrecha del esófago corresponde, y lo voy a resaltar, a la estrechez cervical, a la estrechez cricoidea. Es la zona más delgadita, de menor diámetro de casi todo el tracto gastrointestinal. Es decir, cuando hay niños que tienen, ustedes saben, complejo de alcancía, ¿no? Y ahorran, ¿no? Que a su futuro agarran su moneda y se lo voy a ahorrar. Y se lo pasan, ¿verdad? Cuando los niñitos se pasan moneditas, la zona donde más probablemente se obstruye, se atora, es en la estrechez cervical. Si logra pasar la estrechez cervical, un cuerpo extraño, una moneda en este caso, seguramente va a pasar el esfínter esofágico inferior, seguramente va a pasar el píloro y seguramente va a pasar la válvula ileocecal. Y a veces es cuestión simplemente de esperar, ¿no? Confirmen con una placa que ha pasado, dónde está, y probablemente solo requieran esperar a que lo elimine, ¿no? Lo defeque. No siempre, pero es muy probable. Sin embargo, cuando una moneda no logra pasar un cuerpo extraño a la estrechez cervical, hay que retirarlo por endoscopía, hay que hacer un procedimiento de extracción, porque si no, no va a pasar nunca. Eso es dato anatómico, en la zona de más estrechez. Segundo, desde el punto de vista histológico, voy a poner este dato de verde, histológico, el esófago, y como todas las vísceras, un rato hago un paréntesis acá abajito, normalmente, ¿qué cosa tiene un intestino como capas? De adentro hacia afuera. Tiene mucosa, luego tiene submucosa, ¿no es cierto? Luego tiene una capa muscular que tiene dos haces, dos fibras, dos capas, que es la circular interna y longitudinal externa, sílex. Músculo circular que le da vueltas, a las fibras musculares le dan vuelta a todo, y longitudinal por fuera, que van fibras a lo largo del esófago en este caso, o del intestino. Y por fuera tiene una serosa. Pero a veces, la serosa, no olviden que es una capa de peritoneo parietal. Está formado por peritoneo parietal, viene del mesodermo. A veces no tienen serosa algunas vísceras, y en vez de serosa tienen una capa de tejido conjuntivo que se denomina adventicia, que no es una serosa en sí, no es un peritoneo. Eso tiene implicancias después para ver la facilidad con la que ciertos tumores pueden atravesar la pared. En el caso del esófago, la parte más superior, ¿qué cosa tiene? Histológicamente hablando, tiene todas las capas, muscular, a ver, desde el punto de vista histológico tiene mucosa, submucosa, pero la parte superior tiene principalmente músculo estriado. Lo que hemos visto acá, el sílex, corresponde a músculo liso, que es lo que caracteriza a los intestinos, ¿no es cierto? El esófago en su parte superior tiene músculo estriado voluntario. Los constrictores de la faringe, por ejemplo, que inician la deglución. Por eso tiene que ser estriado voluntario, porque todo el resto, incluso medio e inferior, está formado por músculo liso. Y ya hemos visto que es el sílex, circular interno y longitudinal externo, involuntario. Pues una vez que ya lograron, con la deglución voluntaria, activando músculos estriados de la parte superior, lograron pasar esa zona, el resto ya se encargan las ondas peristálticas propias del esófago. ¿Ok? Listo. Otra diferencia, también histológica. La parte superior y media del esófago, superior y media, cambiamos la forma de la llave, ¿no es cierto? Hasta cierta parte, no tiene serosa. Sí, lo que tiene es una adventicia. El esófago tiene serosa solamente en su parte abdominal. Aquí sí tiene serosa. ¿Por qué? Porque ya es la misma serosa, el peritoneo visceral que envuelve al estómago, el mismo que está envolviendo la parte distal. Notan que es diferente la forma como se ha dibujado, incluso casi calato el músculo acá del esófago, mientras la de la parte abdominal ya está medio peritonizado, otro colorcito, otra textura, tiene relación con eso, ¿ya? Entonces, la parte superior y media solamente tiene una adventicia. Y la parte inferior sí tiene serosa. Significa que, por ejemplo, para que entiendan la importancia de esto, que si crece, esto es solo un ejemplo, crece un tumor en el esófago, un carcinoma epidermoide acá en el tercio medio, al no tener serosa, es un poco más fácil para el tumor atravesar la víscera. ¿Y qué está al costadito? Un tumor que invada, que atraviesa la pared del esófago, la aorta, células cancerígenas. Atraviesa una célula, entra en la aorta, olvídense, pues ya está puesta en todo el cuerpo, ¿no es cierto? Las metástasis son muy agresivas. Y esa es una de las características anatómicas que hacen que los cánceres de esófago de esa zona sean tan agresivos. En cambio, en la parte distal, tal vez le dificulta un poco más atravesar la pared, porque tiene una celosita. Ahora, le dificulta un poquito más, ¿no? Entonces sus diseminaciones tienden a ser más por vía hematógena, ¿no?
Muy bien, vamos ahora a la irrigación. La irrigación de la parte superior, media e inferior es distinta. Veamos que en la parte superior están irrigadas por las arterias tiroideas inferiores. Tiroideas inferiores. Arteria tiroidea inferior. Estamos hablando de irrigación. ¿Que una arteria de la tiroides irriga el esófago? Sí, la parte superior, las tiroideas inferiores. También existen tiroideas superiores que ya van a la tiroides. Pero esas son, además de parte de la tiroides, van al esófago, tiroideas inferiores. Luego, ya vienen en la parte media arterias paraesofágicas y arterias bronquiales. Y esas arterias paraesofágicas y bronquiales vienen de la misma aorta. En cambio, las tiroideas inferiores vienen a veces de la subclavia, a veces de la misma carótida, pero vienen ya de ramas muy superiores, ¿no? Las tiroideas vienen de la carótida, a veces con ramitas colaterales de las subclavias. Pero el tercio medio, la parte más larga, viene directamente de la aorta, noten, a través de ramas específicas para el esófago, o incluso ramas que llevan a los bronquios o a la tráquea y que terminan dando ramas para el esófago, por eso le pongo paraesofágicas o arterias bronquiales. Y el tercio inferior, miren quién lo irriga. Miren de dónde viene la irrigación del tercio inferior. Este es el tronco celíaco. El tronco celíaco da su rama gástrica izquierda que irriga la curvatura menor y esa gástrica izquierda da ramas para el tercio inferior del esófago y otras zonas más, ¿no? Entonces viene de la irrigación del tercio inferior de la gástrica izquierda. ¿Y la gástrica izquierda de dónde viene? Del tronco celíaco. El tronco celíaco viene de la aorta, pues, ¿no? Listo. Vean entonces que distintas ramas, distintas dependencias para irrigar una misma víscera, un mismo segmento del tracto gastrointestinal. Ahora, más interesante que esto incluso es el drenaje venoso. El drenaje venoso del esófago va a las venas tiroideas inferiores, voy a poner, obviamente si lo pongo después es una vena, ¿ya? Tiroidea inferior, y eso va a la vena subclavia, pero finalmente van a ir a la vena cava, eso es lo que quiero que veamos. O sea, esta parte de las subclavias y demás van a ir a la vena cava superior. Las venas del tercio medio, que vienen a ser las venas paraesofágicas, las venas bronquiales y demás, ¿a dónde van a ir? A las venas ácigos, que no están dibujadas acá. ¿Y las ácigos dónde van? A la vena cava. Igual. Entonces, tanto tercio superior como tercio medio tienen comunicación con la vena cava. Pero el tercio inferior, ¿se acuerdan que hace un rato les dije que la vena gástrica izquierda, o la vena esofágica, que va a la vena gástrica izquierda, ¿dónde va? A la vena porta. O sea, es decir, que el tercio inferior del esófago tiene comunicación directa con el hígado por vía venosa, porque tiene que drenar en el hígado. Por lo tanto, aplicación clínica, cuando el hígado pasa por problemas cirróticos, etcétera, que lleven a hipertensión portal, cuando aumenta la presión en los espacios portales del hígado, aumenta la presión en la vena porta, por lo tanto, ¿quién va a aumentar la presión? Las venas esofágicas del tercio inferior, se van a dilatar, porque les está costando drenar, porque el hígado está hipertenso, ¿no es cierto? Varices esofágicas. Y esas son las varices que pueden sangrar y generan hemorragia digestiva alta. ¿Por qué los vómitos de sangre? ¿Por qué el sangrado de las varices? ¿Por qué se forman las varices esofágicas? ¿Y en qué zona? Tercio inferior, por su comunicación venosa con el hígado por vía portal. Ese concepto es importante. Además, lo que estuvimos conversando hace un momento, un cáncer en el tercio medio del esófago, ¿qué tipo de comunicación de diseminación hace? Como no tiene serosa y tiene la aorta al costado, diseminación por contacto, por contigüidad, a órganos contiguos, ¿no? Como en este caso la aorta. Pero cánceres, tumores del tercio inferior, atraviesan con un poco más de demora, porque igual puede atravesarlo, igual hay ganglios acá, etcétera. Estos cánceres pueden hacer diseminación por vía hematógena al hígado por vía portal. Por eso decimos que generalmente la diseminación del tercio medio del esófago son diseminaciones por contigüidad, en cambio la del tercio inferior por vía hematógena al hígado. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más le pueden sacar de acá al hígado? Bueno, la inervación, ya es el dato final acá que vamos a poner, voy a poner moradito. La inervación está dado por el por el nervio vago, ¿no es cierto? Nervio vago que recorre por ambos lados. Nervio vago del lado derecho, nervio vago del lado izquierdo. ¿Ok? Listo. Incluso en algún momento sale la laringe recurrente, ¿no? Por debajo de la aorta. Pero el nervio vago. Muy bien, esto con anatomía del esófago y los datos más importantes que deberían recordar. ¿Ok? Ahora vamos al estómago, que es un tanto más complejo incluso. El estómago, acá hay varias cositas que analizar. El estómago, para empezar, ustedes recuerdan que voy a dibujar un estómago chiquito arriba, solamente para recordar las partes. Ahí está, el estómago. La parte más superior del estómago se denomina el cardias, ¿no es cierto? El cardias. Luego, esta parte, que está hacia arriba, medio aumentada de tamaño, corresponde al fondo. De ahí viene el fundus. Luego viene el cuerpo. Y del cuerpo viene el píloro. Ustedes dirán, ¿y el antro? Lo que pasa es que si nos enfocamos siendo muy estrictos en el tema pilórico, el píloro se subdivide en dos partes, en el antro pilórico y en el canal pilórico. O sea, ese es el nombre apropiado. Todo es el píloro. El antro, que es como el almacén, ¿no? Previo a la salida, y el canal del píloro. Lo que sucede es que con el tiempo nos hemos acostumbrado a llamar píloro, a hacer referencia a píloro solamente al canal. Y terminar dividiendo cardias, fondo, cuerpo, antro y píloro, ¿no? Eso ya es una cosa muy de costumbre. Pero si en algún momento tienen que ser muy estrictos en esto, el antro es una subdivisión, una parte del píloro. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? El estómago, ya una vez hechas las partes, se identifica además una curvatura menor, acá lo voy a poner de moradito, una curvatura menor y una curvatura mayor, ¿no es cierto? Histológicamente, al estómago se le reconoce también capas muy similares al esófago. El estómago, de verde estaba haciendo la parte histológica, ¿no? El estómago tiene igual una mucosa, una submucosa, eso no cambia, tiene una capa muscular, ahorita voy a hablar de la capa muscular, y esta sí tiene serosa. El estómago sí en su totalidad no es una adventicia en sí, sino una serosa la que le recubre en la parte externa. Ahora, la muscular, en la mayor parte, no en la mayor parte, sino en la zona del cuerpo específicamente, tiene tres capas.
tiene una oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Aquí lo que se ha agregado es una tercera capa oblicua, pero por dentro. Oblicua interna, circular media y longitudinal externa. La única parte o la parte que tiene este tipo de musculatura lisa es el cuerpo, porque el resto del estómago ya está solamente, como siempre, circular interna y longitudinal externa. Es la única víscera de todo el tracto gastrointestinal que en alguna parte de su recorrido, de su anatomía, tiene tres capas musculares, ¿ok? Oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Bien, y luego su serosa. Ahora, lo más interesante del estómago viene a ser la irrigación, y eso es lo que yo quiero que manejen muy bien. El tronco celíaco es la aorta, en alguna parte da el tronco celíaco. El tronco celíaco tiene tres ramitas, tres ramas súper importantes, y son las que prácticamente se encargan de todo el estómago. El tronco celíaco tiene, este es el tronco celíaco, ¿no? Tiene a la arteria esplénica que va por detrás del estómago, la esplénica. Tiene a la arteria hepática y tiene a la gástrica izquierda. Ya noten bien el recorrido. La arteria hepática obviamente se va hacia el hígado. La arteria esplénica obviamente se va hacia el vaso, por detrás del estómago. Y la gástrica izquierda sube, da ramas para el esófago, esta es la ramita que va al esófago, y da ramas, una rama recurrente que va por la curvatura menor. ¿Ok? Muy bien. Ahí está, la gástrica izquierda. Luego, cada una de ellas se va ramificando. La gástrica izquierda es más fácil. En algún momento da la rama esofágica y como ramita y continúa su camino por la curvatura menor, ¿no? Vamos con la hepática. La hepática da su rama, primero, aquí está medio desconectado, pero da una rama que se denomina la rama gastroduodenal. Lo voy a dejar por ahí atrás. Está, la gastroduodenal. ¿Ya? La gastroduodenal. Y de ahí, a veces de la gastroduodenal y a veces de la misma hepática, nace la arteria gástrica derecha. Le voy a poner los nombres más completos para que lo tengan un poco más claro. Gastroduodenal y gástrica derecha. Esta gástrica derecha, noten, recorre la curvatura menor y se une con la gástrica izquierda y forma la arteria que irriga la curvatura menor. Por eso cuando se pregunta que irriga la curvatura menor es gástrica izquierda con la gástrica derecha. La gástrica derecha suele salir de la arteria, de la misma arteria hepática o a veces de la gastroduodenal, ¿ok? O a veces del ángulo. Y esta gastroduodenal que se va hacia abajo, su propio nombre lo dice, irriga parte del estómago y parte del duodeno. Esta gastroduodenal continúa su camino. Y en alguna parte tiene que dividirse en dos, en la gastroepiploica del lado derecho y la pancreatoduodenal superior, que vendría a ser esta de acá, ¿no? Listo. Entonces, gastroduodenal, rama de la hepática, gastroduodenal, da las ramas gastroepiploica del lado derecho y pancreatoduodenal superior. Esta gastroepiploica, del lado derecho recorre la curvatura mayor. Y si hay una gastroepiploica del lado derecho, tiene que haber una del lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿De dónde nace la gastroepiploica del lado izquierdo? Nace de la esplénica, que está yendo por detrás del estómago, ¿no? Por acá, nace de la esplénica, nace la gastroepiploica del lado izquierdo, ¿ok? Muy bien. Y con eso tienen ya prácticamente la irrigación de la curvatura menor y de la curvatura mayor, ¿ya? Ahora, esta, por favor, entiéndanlo bien. Sale la arteria hepática da su rama gastroduodenal, da también la rama gástrica derecha que regresa, ¿cierto? Y esta gastroduodenal se divide en pancreatoduodenal superior, gastroepiploica derecha, que se une con la gastroepiploica izquierda. Ahora, ¿qué cosa nos falta irrigar del estómago? Nos falta irrigar el fondo, ¿ok? El fondo está irrigado por la gástrica posterior o también le llaman gástrica corta. Es una rama que va por detrás, que sale de la esplénica e irriga el fondo. Le voy a poner su nombrecito. Esta es la gástrica posterior o a veces le llaman gástrica corta. Además de vasos cortos que también salen directamente de la esplénica. Pero acordémonos sobre todo del tronco principal, ¿no? Que es la gástrica posterior, gástrica corta, que va por detrás e irriga el fondito. ¿Está bien? Si se dan cuenta, ya con eso tenemos prácticamente toda la irrigación gástrica. Ahora hay ramas pequeñas, menores por ahí que adicionalmente se encuentran. Entonces, toda la zona de la curvatura menor y aledaños, gástrica izquierda y derecha. Curvatura mayor, gastroepiploica izquierda y gastroepiploica derecha. Fondo, la gástrica corta o gástrica posterior. Todas, de alguna manera, han sido ramas terminales del tronco celíaco. ¿Ok? Listo, tronco celíaco. Ahora, la última sección de todo este tracto irrigado por el tronco celíaco es esta zona de acá, la pancreatoduodenal superior. Esta pancreatoduodenal superior irriga hasta la segunda porción del duodeno. A partir de la segunda porción del duodeno ya es otro territorio que no depende del tronco celíaco. El tronco celíaco se encargaba desde el esófago, la parte distal del esófago, hasta la segunda porción del duodeno. Ese es su territorio. ¿Irriga a quiénes? Irriga al estómago, irriga al vaso, irriga al hígado, a la vía biliar, al duodeno, al páncreas, por eso se llama pancreato duodenal, entre otras. O sea, el tronco celíaco es uno de los más importantes porque irriga a la gran mayoría de vísceras nobles, de vísceras importantes que están en esta sección proximal. ¿Ok? Listo. En el caso de el drenaje venoso es el mismo, recorre el camino y las venas, lo voy a poner acá, el drenaje venoso va hacia la vena porta. ¿Okay? Ahora, hay una parte importante acá que lo voy a poner de negrito. El drenaje linfático. El drenaje linfático del estómago forma grupos ganglionares y eso es un concepto que tienen que tener muy claro. Los grupos ganglionares del estómago, que está formado en niveles. Existe nivel 1, que son los ganglios perigástricos, y existe un nivel 2, que son los ganglios extragástricos, que están más alejados, técnicamente un poquito más alejados, ¿no? Igual están en la zona. Y son ganglios que pueden son ganglios que pueden comprometerse en una cirugía, que pueden comprometerse cuando hay un cáncer gástrico, ¿no? Entonces aquí vamos a poner que es el número 1, el número 2, el número 3, el 4, el 5 y el 6, porque el primer nivel está conformado por los 6 primeros grupos ganglionares. Luego el segundo nivel por el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11, que es hasta donde se les conoce. Y le vamos a poner sus nombres. El nivel 1
Voy a poner nombres y luego los vamos enumerando para que sea más práctico, ¿ya? El nivel 1 es el paracardial del lado derecho. Luego viene el paracardial del lado izquierdo. Luego viene el de la curvatura menor, luego viene de la curvatura mayor. Luego el 5 es el suprapilórico y el 6 es el infrapilórico. ¿Ok? Lo voy a poner acá con... Vamos a hacer algo simpático. Detrás del hígado, ¿no? O sea, el hígado está tapando un poquito. Pero ya, asumimos que por aquí es el cardias. El cardias. Ok. Vamos a poner nombrecitos, numeritos. El grupo 1 corresponde al paracardial derecho. El grupo 2 al paracardial izquierdo. ¿Cierto? El grupo 3 a la curvatura menor. El grupo 4 a la curvatura mayor. El grupo 5 suprapilórico y el grupo 6 infrapilórico. Si se dan cuenta es casi como un ping-pong, derecha, izquierda, arriba, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Como un ping-pongcito. Cardial derecho, cardial izquierdo. Curvatura menor, curvatura mayor. Suprapilórico, infrapilórico. Ya está. Es más fácil. No tiene tanta relación con las arterias. El segundo nivel, que lo voy a dibujar de celestito, y el nivel 1 estaba así, ¿no? De amarillito. El nivel 2 lo voy a dibujar con celestito. Así, con color celeste. El 7 es el que está acá, de la gástrica izquierda. El 8 se refiere a la arteria hepática. El 9 del tronco celíaco. El 10 es el del ilio esplénico. Es ilio, o sea, el pedículo, ilio esplénico. Y el 11 que ya le pertenece en sí a la arteria esplénica. Repasamos, a ver, poner números. 7 se refiere al de la, le voy a poner gástrica izquierda. El 8 se refiere al de la arteria hepática. Tiene que ver con las arterias del tronco celíaco, ¿no? Hepática. El 9 corresponde al del tronco celíaco, al grupo ganglionar del tronco celíaco propiamente dicho. El 10 corresponde al del ilio esplénico. El 11 corresponde específicamente al de la arteria esplénica. Si se dan cuenta, para poder determinar los grupos ganglionares y sus nombres, tienen que conocer la irrigación del estómago y las ramas del tronco celíaco, al menos las más importantes, ¿no es cierto? Y más o menos cómo se configura esta irrigación. Son los 11 grupos ganglionares que como mínimo deben conocer, no solo por temas de anatomía, sino porque en el desarrollo de capítulos como oncología y cirugía oncológica, cirugía del estómago, van a necesitar conocer esto. ¿Ok? Muy bien. Solo como cultura general, el número 12, que a veces lo consideran también ya es de otro nivel, el 12. El 12 es el del pedículo hepático. No de la arteria hepática, que era el 8, ¿ah? El 8. O sea, este es de la arteria hepática, que sale del tronco celíaco, sino ya llegando al ilio, en la base hay ganglios. Ese es el número 12, le voy a poner su nombrecito. 12. 12, y ese 12 corresponde al del pedículo, o ilio, si quieren, hepático. No corresponde, no forma parte del segundo nivel. ¿Ya? Listo, con eso tienen todo. Entonces, hemos hecho en el estómago la anatomía, digamos, por regiones, la histología, las capas, la irrigación, el drenaje linfático, que son los más importantes. La inervación del estómago está dada en su forma parasimpática por el nervio vago, ¿no es cierto? Por el nervio vago. ¿Y qué cosa quiero que recuerden acá? Ya voy a hacer un esquemita acá abajo para que quede, porque no vamos a terminar garabateando sino el dibujo. Esófago, estómago, esófago, estómago. Ya estamos viendo cara anterior y por detrás obviamente la cara posterior, ¿no? Al estómago le están inervando los nervios vagos. ¿Se acuerdan que en biología vimos que los nervios vagos recorrían el esófago por ambos lados, izquierda y derecha? No se ve, voy a ponerte moradito. Izquierda y derecha, ¿cierto? Nervio vago izquierdo y nervio vago derecho. El izquierdo es el que terminaba dando ramas para la parte anterior, y el derecho es el que se iba para la parte posterior. Eso tenía que ver con la rotación del estómago. Nos concentremos en la parte anterior. El nervio vago del lado izquierdo da dos ramas. Una rama hepática y una rama gástrica. Esa rama gástrica recorre la curvatura menor y se le conoce como nervio de la Target. Nervio de la Target que termina en una ramificación final que va a dar origen a la inervación del píloro. Entonces, vean, el vago, antes de entrar al estómago, da una ramita que va en dirección hacia el hígado, rama hepática. Pero la rama gástrica va por la curvatura menor y da inervación al píloro, ¿ok? Pero no solamente da inervación al píloro para permitir su adecuada apertura y cierre, sino que en su camino la rama gástrica da origen a ramas que van hacia el cuerpo y se llaman ramas parietales, que tienen como función principal inervar no solo a la musculatura lisa para el peristaltismo, sino también, en el caso del estómago, inervan a las células parietales que secretan, ¿qué cosa? Ácido clorhídrico. Entonces, las ramas parietales, las células parietales están inervadas por ramas del nervio vago. Y termina ese nervio de la Target en la famosa pata de ganso, por eso lo he dibujado así, la patita de ganso. ¿Ya? Muy bien, es importante que tengan en cuenta esta distribución anatómica del nervio porque de ahí vienen las famosas, lo voy a hacer de una vez para que no vean, para que no sea una cuestión humorística nada más, las famosas vagotomías. Existen las vagotomías troncales o tronculares, cuando se cortan por encima de la bifurcación, no respetan nada, cortan todo. Vagotomía troncal, aquí lo voy a poner, troncal. Vagotomía selectiva, cuando cortan por debajo de la bifurcación, acá. Por lo menos para respetarle la rama hepática, ¿no? Vagotomía selectiva, y hay vagotomías parietales o ultraselectivas cuando solamente cortan ramas que van a la zona parietal, ultraselectiva. Esto es cuando solamente quieren quitar la inervación a las células parietales para que se secrete menos ácido clorhídrico en una úlcera. Respetan la rama hepática, respetan la rama de la Target, respetan la pata de ganso, etc. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿quién hace todo esto? El nervio vago. El nervio vago. ¿Ok? Listo. Entonces, este es uno de los temas más complejos, más importantes que tienen que manejar. Yo les sugiero que la irrigación, por lo menos, siempre lo tengan claro, presente y siempre lo repasen. Al igual que la irrigación del esófago, ¿no? Y de todo el tracto gastrointestinal. Muy bien, con eso hemos desarrollado estómago. Vamos ahora al intestino delgado. A ver. Ahí mientras se distienden un poquito.
Ya. En el intestino delgado, cuando hablamos de intestino delgado estamos hablando de el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿no es cierto? El duodeno mide aproximadamente 25 centímetros. De ahí viene el nombre. Duodeno significa 12, 12, 12 traveses de dedo. Entonces, cuando antiguamente medían las cosas en función de las pulgadas, de los traveses de dedo, etcétera, las cuartas y demás, al duodeno, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Pero como cada través de dedo mide aproximadamente 2 centímetros, bueno, depende del dedo de quién, ¿verdad? Hay deditos y dedotes. Pero en general, según el dedo de Hipócrates medía más o menos 2 centímetros, ¿no? Entonces, 12 por 24, y de ahí viene la medida de 25 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Al duodeno se le reconoce 4 porciones, 4 porciones. Una primera porción, o llamado también rodilla o bulbo duodenal, una segunda porción que es el duodeno descendente, una tercera porción que es el duodeno transverso y una cuarta porción que es el duodeno ascendente. Hasta este punto, que corresponde al ángulo de Thales, porque a partir de ahí viene el yeyuno. Esta vendría a ser la cuarta porción, ya para no confundirlos. La cuarta porción ascendente. ¿Listo? Primera porción o bulbo rodilla duodenal, que es chiquitito nada más, esa parte de acá, apenas pasa el píloro, duodeno descendente, duodeno transverso y duodeno ascendente. El detalle es que casi todo el duodeno es retroperitoneal, casi todo. Retroperitoneal, retroperitoneal, retroperitoneal. Es decir, está cubierto por peritoneo, pegado hacia la pared posterior. La única parte que pueden abordar desde la cavidad peritoneal en una laparoscopía, por ejemplo, sin necesidad de liberar nada, es la primera porción, intraperitoneal. ¿Ya? ¿Qué más? Histológicamente, el duodeno, ya no vamos a hablar más de esto, que ya lo hemos visto en esófago y estómago, pero ya tiene histológicamente todas las capas comunes, ¿no? Lo voy a poner de verdecito, que es lo que más hemos usado para histología. Tiene una mucosa, tiene una submucosa, tiene una capa muscular circular interna, longitudinal externa y tiene una capa serosa. Punto. Ya, eso también para el yeyuno, también para el ilion y demás. Aquí estamos viendo duodeno específicamente. Un detalle anatómico característico del duodeno, que también lo tiene el yeyuno y el ilion, pero que aquí son muy abundantes, es la gran cantidad de pliegues. Todo eso que ven ahí son pliegues de la mucosa. Y los pliegues de la mucosa tienen un nombre. Los pliegues de la mucosa se denominan pliegues de Kerkring. Los famosos pliegues de Kerkring, que son la mucosita pues plegada para aumentar la superficie, sea absortiva o secretora, según sea el caso, ¿no? Pero son pliegues que se encuentran en toda la pared del tracto del intestino delgado específicamente, ¿ok? Tal vez la porción más importante entre comillas, del duodeno es la segunda, porque en la segunda porción drena no solamente el colédoco, sino también el conducto pancreático. Aquí estamos viendo conducto pancreático principal y conducto pancreático accesorio, ¿no es cierto? Y el colédoco. El colédoco, junto con el conducto pancreático principal, drenan en la papila mayor. Conducto de Wirsung y colédoco en la papila duodenal mayor. Y más arribita, en la papila menor, drena el conducto accesorio del páncreas de Santorini, ¿cierto? Listo. Finalmente, ya sea el mayor o el menor, ambos drenan en la segunda porción del duodeno, que viene a ser fisiológica y anatómicamente una de las más importantes. Embriológicamente, ¿de dónde viene el duodeno? El duodeno, no olviden que hasta su segunda porción, parte de la segunda porción, proviene del intestino primitivo anterior. Y a partir de ahí, bueno, incluye el páncreas, ¿no? Y a partir de ahí viene el intestino primitivo medio. ¿Y por qué en esa zona? Porque precisamente en esa zona es donde la división embriológica se da por la irrigación de esta zona. Vamos a la irrigación del duodeno. El duodeno está irrigado, vean, por un arco anastomótico que está formado por dos grupos arteriales. ¿Cómo se llaman? Esta arteria de acá es la pancreato duodenal superior, que tiene ramas anteriores y ramas posteriores. Pero en general corresponden a las pancreato duodenales superiores. Y de abajo vienen las pancreato duodenales inferiores. Ahora, ambas se anastomosan a esa altura, un poquito más abajo lo voy a dibujar, porque es por debajo del colédoco y el Wirsung. ¿Ya? La pancreato duodenal superior venía del tronco celíaco. Bueno, rama de la rama, ¿no? Rama de la gastroduodenal, rama de la hepática, rama del tronco celíaco. Pero era otro sistema de irrigación, tronco celíaco. En cambio, la pancreato duodenal inferior, ¿de dónde viene? De la mesentérica superior. Eso tienen que tener en cuenta, porque de aquí viene una aplicación clínica importante, que en embriología también lo comentamos a veces. La pancreato duodenal superior y la pancreato duodenal inferior a veces no se ponen de acuerdo en quién irriga esta zona. Si les pongo el ejemplo, ¿no? Ese es el turno del cambio de guardia. Interno, o el residente del turno día dice, llegó un ingreso a las 8 de la noche, 7:59. ¿De quién es el paciente? ¿Del turno de día o del turno de noche? Y ninguno de los dos a veces dice, no, es el turno de noche, llega mi turno y acabó. El noche no, pero llegó en tu turno, tienes que ser responsable por tu ingreso. Al final ninguno se pone de acuerdo. ¿Quién asume el caso siempre? Ya, yo lo hago, el interno, ¿no es cierto? Y ya, pues, y puede haber problemas. Entonces, eso pasa acá. Como no se ponen de acuerdo las irrigaciones, esta región no se irriga adecuadamente, hace isquemia en el desarrollo fetal incluso, y de ahí vienen las atresias duodenales, ¿ok? De entender bien la irrigación en esta zona. Bueno, finalmente entonces las pancreatos duodenales no solamente irrigan el duodeno, su propio nombre lo dice, sino también irriga el páncreas. Estamos viendo acá la pancreato duodenal superior, que irriga el duodeno y la cabeza del páncreas. Entonces, la pancreato duodenal, un paréntesis voy a hacer acá, la pancreato duodenal superior irriga duodeno, primera porción, duodeno, segunda porción y cabeza de páncreas. ¿Okay? El resto del páncreas, ya que lo estamos tocando acá, ojo, irriga la cabeza, parte del cuello quizá, la pancreato duodenal inferior ya también irriga el proceso uncinado o uncus del páncreas, que está acá atrásito, ¿ya? Pero el cuello, cuerpo, cola, sobre todo cuerpo y cola, está irrigado por la arteria esplénica. La arteria esplénica envía ramas pancreáticas para irrigar el cuerpo y cola. Entonces, si se dan cuenta, el páncreas tiene una irrigación muy compleja. Viene de las pancreato duodenales, la cabeza, de la superior. De la pancreato duodenal inferior, el proceso uncinado del páncreas. De la esplénica con sus ramas pancreáticas, el cuerpo y cola, ¿cierto? Entonces genera una necrosis pancreática, tendría que, pues, haberse seccionado de repente todo el tronco celíaco, ¿no? Es muy difícil, o un trauma muy severo de repente. Listo. El drenaje venoso de todas estas estructuras, ¿a dónde va? El drenaje venoso
va a la vena porta. Muy bien, ya está. ¿Qué más? El resto del intestino delgado, yeyuno ileum, mide aproximadamente 5 a 6 metros. Esto va a depender mucho de en quién lo estudian, en una persona viva o en un cadáver. En el ser humano vivo, como está en peristaltismo el peristaltismo hace que el intestino esté contraído en muchas zonas, y al estar contraído puede llegar a medir 5 metros. Pero en el cadáver, como ya está relajado, ya no hay peristaltismo, el intestino mide más. En el cadáver pueden llegar a encontrar hasta 7 y hasta 8 metros de intestino, depende de varios factores, por supuesto, ¿no? Pero eso va a depender mucho. Aquí estoy poniendo una persona viva, 5 a 6 metros aproximadamente. Puede ser 7 a 8 en un cadáver. Por las contracciones, ya les he dicho, por el peristaltismo. Bien, no hay un punto de transición donde uno diga aquí termina el yeyuno y aquí empieza el ileum. Sabemos dónde empiezan. Todo empieza a nivel del ángulo de Treitz. Y no olviden que el ángulo de Treitz es una zona angulada donde el duodeno que estaba retroperitoneal vuelve a salir a la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Está sostenido por el ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz, que por cierto está sostenido en el pilar derecho del diafragma. Del pilar derecho del diafragma sale el ligamento de Treitz que sostiene el ángulo de Treitz, que lo forma, ¿verdad? Bueno, ahí empieza y todo termina en la válvula ileocecal. ¿No es cierto? Listo. Ahora, les he dicho que no hay una zona que ustedes digan acá termina el yeyuno y aquí empieza el ileum. Lo que hay es ya un cambio de características propias de cada uno. En general, el yeyuno es más ancho. El duodeno es más delgado, entre comillas, en diámetro estoy hablando. Pero no solo en diámetro, sino en paredes. Paredes gruesas, pared gruesa, porque es más absortivo. En cambio, el ileum tiene una pared un poquito más delgada. Como es más absortivo, tiene más pliegues, más válvulas, en cambio tiene acá menos pliegues. No es que no lo tenga, tiene poca cantidad, una cruz y 3 cruces le voy a poner arriba, ¿ya? En cuanto a pliegues, en cuanto a válvulas y demás. Eso hace, como el yeyuno es más absortivo, de más grueso, de más pliegues y demás, eso hace que la irrigación del yeyuno sea más trabajada. Mira, son vasos más largos, más anchos, arcos anastomóticos más grandes. En cambio en el ileum ya son vasos cortos, delgados, que llevan menos gasto, ¿ok? Entonces, irrigación, le voy a poner 3 cruces y abajo irrigación, una cruz. No es que el yeyuno sea más importante, sino simplemente que tiene algunas funciones más trabajadas que la del mismo ileum, y entonces eso que necesita más irrigación, mayor grosor de vasculatura. ¿Ok? Listo. Muy bien. ¿Y dónde termina el intestino delgado? En la válvula ileocecal, que la tenemos. Ahí está, ¿no? Termina en la válvula ileocecal, que ya conecta con el colon. Vamos a ver la imagen primero de la válvula ileocecal. ¿Ya? El ileum, este el ileum, entraba acá, que es la parte más distal del intestino delgado, en su ingreso a la mucosa del colon, a nivel del ciego, forma 2 labios, que tienen un labio superior y un labio inferior. Eso viene a ser la válvula ileocecal, que se le suele conocer con otro nombre, la famosa válvula de Bowhin. Válvula de Bowhin, o de Bowhin, ¿no? Se le dice. ¿Okay? ¿Qué cosa es la válvula de Bowhin? No es otra cosa que la plegatura de la mucosa que conforma unos labios que hacen una estructura valvular al ileum. ¿Okay? Y ahí termina el intestino delgado. Y a partir de ahí estamos hablando ya del ciego, del colon, del apéndice. Hablemos del colon primero un poquito. Después voy a volver a esta imagen, ¿ya? Muy bien, el colon, ¿cuánto mide el colon? Porque estamos dando medida prácticamente a todo. El colon mide aproximadamente 1,20 m, 1,30 m, aprox. Así es, a veces hasta 1,5 m. Y aquí están las medidas aproximadas de cada uno de ellos. 5 centímetros de ciego, entre comillas, porque puede ser más o puede ser menos incluso. Depende del grado de rotación que haya tenido el intestino. En biología vemos la rotación, ¿cierto? Si el intestino ha rotado de más, el ciego va a medir probablemente un poco más. Si ha rotado menos, de repente el ciego está más arriba y mide poco. Pero es aproximadamente. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, y luego viene el recto, que aproximadamente mide unos 15 centímetros, ¿no? 12 a 15 centímetros, dependiendo también de la talla y muchos factores. El diámetro varía en casi todo el colon. En promedio, vean que mide un promedio de 5 centímetros. Sin embargo, la zona del ciego es la más dilatada de todas. El ciego mide 7,5 y podría llegar hasta los 10 centímetros. Incluso 10 centímetros es un montón, ¿cierto? Es grueso el ciego, grueso. Por eso es que cuando hay una hernia, les dicen, una hernia donde se ha herniado el ciego, que es el colon, imagínense, el anillo inguinal medía 1 centímetro. Que se haya metido el ciego por ahí debe ser una área gigantesca, para que vean más o menos la desproporción, ¿no? Entonces, el ciego es la zona, voy a ponerlo arriba, el ciego es la zona la más dilatada. Dilatación, 3 cruces, es la mayor. De ahí el resto, unos 5 centímetros de diámetro. No olviden que el colon se caracteriza primero porque tiene sus tenias cólicas. Las tenias son estas, no estoy poniendo un puntito negro, ¿no? Son esas estructuras que recorren a lo largo, que acompañan todo el recorrido del colon, llegan a cierta parte del sigmoides. Y justo es en la zona donde confluyen, donde se origina el apéndice. ¿Cuántas tenias son? 3 tenias. Son 3 tenias. 3 tenias. ¿Y cómo están distribuidas? Si yo le hago un corte, voy a hacerlo acá, ya, en el colon ascendente. Si le hago un corte ahí, transverso, voy a ver el colon acá, voy a ver su irrigación. Cuando hablo de irrigación me refiero al mesenterio que está llevando la irrigación, algo así como eso de ahí, ¿no? Ya, pero le hice un corte. Entonces, tiene una zona mesentérica y tiene una zona antimesentérica, ¿sí? Las tenias del colon están distribuidas, ¿sí? Una tenia del lado mesentérico y 2 tenias del lado antimesentérico. Una mesentérica y 2 antimesentéricas. ¿Y qué cosas son las tenias? Las tenias son especializaciones, engrosamientos del músculo longitudinal externo. Una tenia es un engrosamiento de la capa longitudinal externa del colon, que especializa sus fibras y termina formando a manera de ligamento, ¿no? Que acompaña todo el recorrido. El apéndice cecal, precisamente, se encuentra en la confluencia de las 3 tenias. Ahí nace el divertículo cecal o apéndice cecal. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa caracteriza al recto? No olviden que el recto está caracterizado por la presencia de los famosos apéndices epiploicos, que no son otra cositas que estas bolsitas de grasa, ¿no? Que están colgando. Y la zona que más apéndices epiploicos tiene es el sigmoides. De hecho, el sigmoides lo reconocemos mucho por la gran cantidad de apéndices epiploicos que tiene. ¿Ok? ¿Listo? Lo voy a borrar. ¿Qué más? La vascularización, eso es lo más importante del colon. La vascularización está dada por
en la mesentérica superior. Ah, ojo, se nos pasó que no les dije, ¿no? La irrigación de todo el intestino delgado y ayuno hilón, ¿de quién es? De la mesentérica superior. Eso está acá. Eso está acá. La mesentérica superior da todo el intestino delgado. Todo el intestino delgado. Y continúa con el colon. Vean los arcos anastomáticos que se forman de la mesentérica superior para irrigar el colon. Igualito. ¿Ya? Entonces, seguimos en la mesentérica superior. La mesentérica superior, lo voy a dibujar acá, para representar la mesentérica superior, da ramas. Primero da la rama ileocólica. ¿Qué es la rama ileocólica? Su propio nombre lo dice. Las ramas que irrigan a la parte distal del ileón y al colon, en este caso al ciego y al apéndice. Y de la ileocólica es que sale la rama ileal, la rama cecal y la rama apendicular. Por eso es que el apéndice está irrigado por la mesentérica superior. Luego viene la que irriga al colon ascendente, que se llama la cólica derecha. Y luego viene la que irriga al colon transverso, que se llama la cólica media. Ojo, no es cólica superior, es cólica media. ¿Hasta dónde irriga? ¿Hasta dónde irriga la cólica media? Hasta acá, hasta los 2/3 del colon transverso, porque ahí terminaba el intestino primitivo medio, y a partir de acá empieza el intestino primitivo posterior. Por eso el territorio de la cólica media es solamente hasta ahí. ¿Ya? Cólica derecha, cólica media, ya está. Listo. Y luego, a partir de ahí comienza el territorio de la mesentérica inferior. Voy a pintar otro tono de rojo. La mesentérica inferior ya también envía su rama para el colon descendente. ¿Cómo se llama? La cólica izquierda. Y luego envía ramas, la rama sigmoidea. Arteria sigmoidea, y termina irrigando la parte superior del recto, no todo el recto, que se llama la arteria rectal o en todo caso hemorroidal superior. ¿Ok? Listo. Eso es la irrigación del colon. Es pregunta súper frecuente, tan frecuente como la del estómago. Si se dan cuenta, hasta el apéndice tiene su propia arteria. El ciego, el ilio, todo esto, cólica derecha, media, izquierda, sigmoidea, rectal. Hay una zona que no tiene una buena irrigación, es medio primitivo, es esta de acá. Justamente estas cosas pasan en la zona de intercambio de zona embriológica, ¿no? En este caso el intestino primitivo. Y ahí se forma un arco anastomático. Como nadie lo quiere irrigar, ahí se forma la irrigación una anastomosis entre la cólica media y la cólica izquierda. La cólica media y la cólica izquierda forman un puente, que es la que envía ramitas para irrigar el ángulo esplénico y parte incluso del lado izquierdo. Eso se llama el arco de Riolano, el interno Riolano, ¿cierto? Que es el puente entre el R1 y el R3, ¿no? El que los une. Nadie se quiere hacer cargo, ya está. Cólica media más cólica izquierda, ahí los une. Pueden decir mesentérica superior con mesentérica inferior, porque son dos sistemas distintos, ¿no? Las dos mesentéricas terminan uniéndose para irrigar esa parte, ¿ok? ¿Listo? ¿Qué más? Y con eso la irrigación. El drenaje venoso evidentemente sigue el mismo camino sigue el mismo camino y van todos a la vena porta, ¿ok? Muy bien. Ok, seguimos. Entonces, esta es la irrigación del colon, de una forma muy esquemática, y deben recordar siempre, ¿ya? Porque es uno de los puntos que más suele abordarse y preguntarse siempre en las evaluaciones. Ahora, regreso un rato a esta imagen, porque, bueno, aunque está medio cortadito, nos está mostrando el apéndice. Del apéndice, ¿qué cosas deben recordar? Algunas cosas. El apéndice, para empezar, que es la confluencia de las tres tenias. O sea, está ubicado en la confluencia de las tres tenias, ¿cierto? Tenía 1, tenía 2 y tenía 3, y ahí suelen ubicar el apéndice. Algunos lo consideran un tipo de divertículo, porque es una protrusión, ¿no es cierto?, que le sale al ciego. No es un divertículo cecal, debe decir divertículo apendicular en todo caso, quienes le dan este nombre, y vendría a ser un divertículo verdadero, porque al igual que el divertículo de Meckel, contiene todas las capas de la pared intestinal, muscular, mucosa, todo esto. Ahora, el apéndice, cuando se obstruye, sabemos que genera la apendicitis aguda, que debe ser operada. Y el apéndice tienen que recordar su localización. Las localizaciones comunes de la punta del apéndice, porque no siempre está así tan bonito como lo ven acá colgadito. El apéndice, de hecho, normalmente y con más frecuencia está así, volteado hacia atrás. Lo digo punteado porque está por detrás. Ahí está. A veces se presenta así, con la punta hacia arriba por detrás del ciego. De hecho, es la posición más común. Localización, primero, lo más común, la retrocecal ascendente. La retrocecal ascendente. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan cuando hablábamos alguna vez en embriología, en algún momento de la rotación del ciego, la rotación del intestino? El ciego desciende en esta posición, en esta dirección, en sentido antihorario, ¿no es cierto? La rotación es en sentido antihorario. Entonces, el ciego, a medida que desciende de lo que el apéndice estaba así, arrastra al apéndice por detrás. O sea, ese arrastre hace que a medida que sigue bajando, arrastra al apéndice por detrás. Por eso la punta termina apuntando hacia arriba, porque el ciego está descendiendo hacia abajo. O sea, se dobla y se dobla para atrás. Esa es la más común. Luego viene la localización 2, la localización pélvica, que es la que estamos viendo acá, ¿no? El apéndice colgadito y bonito, que es la forma más clásica como se le suele representar. Y luego la intraabdominal, o llamada también paracecal, o sea, la que está delante de los costados del ciego, ¿no? Bailando en la cavidad peritoneal. La localización paracecal. Se refiere siempre a la puntita del apéndice, ¿ok? Listo. La irrigación, ya saben, ya hemos visto que la irrigación del apéndice está dada por la arteria apendicular, que es rama de la arteria ileocólica, o ileoceco-mesopendicocólica, que es el nombre completo, ileocólica, y esa viene de la mesentérica superior. Por lo tanto, el drenaje venoso va a la vena apendicular, a la vena ileocólica, a la vena mesentérica superior, y esto va a la vena porta. Por lo tanto, el apéndice tiene comunicación venosa con el hígado. Esto tiene implicancias en muchos temas. Un cáncer de apéndice, un tumor carcinoide, ¿a dónde hace metástasis venosa? Usualmente al hígado, ¿no? Por vía portal. Otra aplicación. Cuando hay apendicitis aguda, procesos inflamatorios, pus, bacterias en gran cantidad en el apéndice, por vía venosa, ¿a dónde van? Al hígado. Por lo tanto, ¿una apendicitis puede causar con ictericia? Sí. Sí puede causar con ictericia porque puede comprometer el hígado. Eso tiene un nombre, se llama pileflebitis o tromboflebitis portal. ¿Ok? Entonces vemos que de entender anatomía, pues embriología nos puede ayudar mucho a entender hartas cosas de clínica quirúrgica. Listo. Y finalmente el colon termina en el recto. El recto normalmente lo vemos en su amplitud en
en anatomía pélvica, un poco más todo lo que es el piso pélvico, pero quiero hablar de aquí de la parte del tubo rectal y de su irrigación básicamente. El recto mide aproximadamente 15 centímetros y termina en el canal anal que mide aproximadamente 3 centímetros, ¿ya? Más menos, incluso vamos a hablar del canal anal anatómico, canal anal quirúrgico, etc. ¿Ok? El recto tiene sus capas comunes, que son su capa circular interna, que es la que está representada acá, circular interna, y su longitudinal externa, eso no cambia, y su mucosa, y por fuera su serosa. El recto, en su recorrido, tiene 3 válvulas muy importantes, 3 pliegues de la mucosa muy conocidos. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, ojo, izquierdo y derecho. Las famosas válvulas de Houston. Estas corresponden a las válvulas de Houston. Y lo que hacen las válvulas de Houston, que son como protrusiones, plegamientos de la mucosa con su capa muscular dentro del recto, es primero aumentar la superficie para que se formen precisamente las heces, tal cual las conocemos, para que se formen de forma así alargada, ¿no? Y puedan salir de esa manera en la defecación. No olviden que las válvulas de Houston son 2 del lado izquierdo y 1 del lado derecho, ¿ok? El recto además termina a esta altura de esta estructura que se llama la línea dentada o línea pectínea. ¿Y qué cosa es la línea dentada o línea pectínea? Pectínea o dentada. Es una línea que está formada por las columnas de Morgagni. Las columnas de Morgagni, que son 6 a 10 más o menos en la circunferencia, voy a ponerlo acá de celestito. Columnas de Morgagni, son 6 a 10. Esas, no se ve, ¿no? No se ve, lo voy a hacer de blanquito. Estas columnas de Morgagni, ahora sí se ve. Las columnas de Morgagni, que son 6 a 10, son como dilataciones, plegamientos también, valvulitas, de la mucosa del recto, ¿ok? De la mucosita del recto que contienen en su interior paquetes venosos. Esos paquetes venosos se corresponden a los plexos hemorroidales internos, porque hay plexos hemorroidales externos, ¿no? Y esos paquetes venosos están dentro de estos plegamientos y ahí terminan. Ahí donde se une esa línea pectina, ahí termina el recto y comienza el canal anal, ¿ok? De hecho, incluso es un cambio de epitelio, porque hasta acá, hasta arriba, el epitelio del recto es un epitelio cilíndrico, ¿no es cierto? En cambio, en el anito ya es un epitelio poliestratificado. Ya porque se está volviendo piel, pues, ¿no? Histológicamente hablando. ¿Qué otro detalle tienen que tener en cuenta? El recto, en su recorrido, habíamos visto que tiene una capa circular interna, una capa muscular longitudinal externa. Al terminar, en la parte más distal del recto, la capa circular interna, solo la circular interna, genera un engrosamiento de sus fibras para formar, ¿qué cosa? La circular interna forma el esfínter anal interno. Por lo tanto, el esfínter interno, lo voy a poner acá abajo, el esfínter interno, ¿por qué me veo todo? El esfínter interno, ¿qué cosa es? Es una especialización de la capa circular interna, por lo tanto es músculo liso. Al ser liso es involuntario, no lo pueden controlar. En cambio, el esfínter anal externo, lo voy a poner al otro lado, el esfínter externo es músculo estriado, esquelético, por lo tanto es voluntario, músculo voluntario, ¿ok? Muy bien, por lo tanto, este concepto es importante, porque lo que a veces hace hipertonía, que no pueden controlarlo voluntariamente, es este de acá, el esfínter interno, y es justamente donde se hacen las esfinterotomías en las fisuras anales. ¿Ya? Eso viene a ser el esfínter externo y bueno, el elevador del ano. Es un esquema nada más, para comprenderlo fácilmente. Lo más importante del recto que aquí deben manejar es la irrigación. El recto tiene una parte, nuevamente, una parte superior. Voy a poner acá de negrito. Una parte superior. O sea, empieza acá, luego viene hasta acá, aproximadamente. Luego viene una parte media y luego viene una parte superior. Ahí está. Superior, media e inferior. ¿Ok? ¿Quién irriga a quién? La irrigación del tercio superior está dada por quién? Por la rectal superior o hemorroidal superior. El medio por la hemorroidal media y el inferior por la hemorroidal inferior o rectales, hemorroidales o rectales. ¿De dónde vienen? La hemorroidal superior viene de la mesentérica inferior. Esta de acá. Esta misma que estamos viendo. Acá, de la mesentérica inferior viene la hemorroidal superior, solo para la parte superior. Y ahí termina la irrigación de la mesentérica inferior, no irriga más. El resto del recto está irrigado por... la hemorroidal media viene de la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Y la hemorroidal inferior viene de la arteria pudenda, la pudenda interna. ¿Y de dónde viene la pudenda interna? También viene de la hipogástrica. Entonces es la arteria hipogástrica, otro sistema de irrigación, el que se encarga de la parte media e inferior. Por lo tanto, el drenaje venoso también cumple algo parecido. Va a las venas hemorroidales superiores, a las venas hemorroidales medias y a las venas hemorroidales inferiores. La hemorroidal superior, ¿a dónde va? A la mesentérica inferior. Y la mesentérica inferior va a la vena porta. Por lo tanto, el tercio superior del recto está en relación con el hígado por vía portal. En cambio, por vía venosa, la hemorroidal media va a la vena hipogástrica. Y la hemorroidal inferior va a la vena pudenda, interna igual. Y la vena pudenda va a la vena hipogástrica. Finalmente todo termina ahí. ¿Y dónde va la hipogástrica? A la vena cava. A la vena ilíaca y luego a la vena cava. Por lo tanto, tercio medio y tercio inferior del recto no están en relación directa con el hígado. Aplicación de neoplasias. Un tumor del recto superior, ¿a dónde hace metástasis? Hepática. Como posibilidad, ¿no? Y un tumor del recto medio inferior como mayor posibilidad hace metástasis extrahepáticas porque va por la vena cava. Se saltea el hígado. Eso significa que va a ir al pulmón de repente, a los huesos, etcétera, a otras regiones. ¿Ok? Listo. Esto con la irrigación. La inervación está dada, lo voy a poner arriba. Esto debería ser más pequeñito. Bueno, ustedes tienen un poco más de espacio, ¿no? En el papel. Esto va en la vena porta y esto va en la vena cava. Listo. Acá
la inervación tiene inervación simpática e inervación parasimpática. La inervación simpática por los plexos simpáticos lumbares, ¿no? En cambio, la inervación parasimpática, eso sí tiene raíces. S2, S3 y S4 son los que están encargados de inervar toda la región recto-anal para ayudar al peristaltismo y a la continencia fecal, ¿ok? Listo. S2, S3 y S4, raíces sacras. Listo. ¿Qué más? El canal anal, ya lo hemos... antes del canal anal, estos plexos venosos, plexos hemorroidales, se dividen finalmente en un plexo interno y un plexo externo. Este plexo interno es el que tiende a dilatarse y formar las famosas hemorroides, ¿ya? Las de inferiores también forman hemorroides, pero en todo caso serían hemorroides internas y hemorroides externas. Las más frecuentes son las hemorroides internas, asociadas al estreñimiento crónico. Muy bien, el canal anal, ya para cerrar esto, mide aproximadamente unos 3 centímetros de longitud. Ya tiene otro epitelio, que es un epitelio poliestratificado, tiene sus esfínteres, los esfínteres anales, interno y externo, que ya hemos visto la diferencia. Está irrigado por, ¿quién irriga el anito? El anito lo irriga la misma pudenda interna. ¿Y quién le hace el drenaje venoso? Igual va a la vena pudenda interna. O sea, se comporta como si fuera recto inferior, ¿ok? Por eso cánceres de anito, que ya no son adenocarcinomas porque su epitelio ya no es cilíndrico, hacen más carcinomas epidermoides, porque estamos en epitelio poliestratificado, hacen metástasis con frecuencia extrahepáticas, ¿ok? Por fuera del hígado. Listo, esto con la anatomía de la zona rectoanal. Como ven, nos estamos enfocando sobre todo en la parte de irrigación, drenajes venosos, que es lo que clínica y fisiológicamente les van a tener más importancia. Con eso hemos terminado el tubo digestivo como tracto gastrointestinal. Ahora vamos a hacer una visión general de la anatomía del hígado y de la región de la vía biliar. De hígado nos interesa principalmente su segmentación, ¿ya? Al hígado ya lo conocemos, embriológicamente sabemos que viene de dónde, del mesénquima, de la parte del endodermo que se forma en el mesogastrio anterior, ¿no? Esto lo hemos visto en embrio. Pero tiene un origen principalmente endodérmico, ¿no? Endodérmico. Ahora, la división del hígado, la segmentación del hígado, no depende tanto de estructuras anatómicas que estamos viendo ahí como el ligamento falciforme o el ligamento redondo del hígado. No depende de eso. Depende de la ramificación, de la subdivisión de la vena porta y de las estructuras que ingresan al hígado. ¿A qué me refiero? La vena porta entra al hígado y se subdivide. Se ramifica en un lado derecho y un lado izquierdo. Y para el lado izquierdo se subdivide aún más, para segmentos superiores, inferiores, laterales, etc. Para 4 segmentos. Y al otro lado también para 4 segmentos. ¿Ok? Entonces, la división del hígado no debe ser tanto anatómica como pareciera que lo estuviéramos viendo acá por la ubicación del ligamento falciforme, sino por la bifurcación de la vena porta. Igual, el drenaje venoso hacia la vena hepática, que es la que está hacia arriba, viene igual en la misma dirección, hepática izquierda, hepática derecha, y salen por ahí. Entonces, esta es la línea que debemos considerar para dividir al hígado en un hígado izquierdo y un hígado derecho. A partir de ahí se forman los diferentes segmentos y sectores del hígado, ¿ok? Listo. Si eso lo tenemos claro, cómo es que se forma esa división, veamos un momento la figura de abajo. En la imagen de abajo estamos viendo lo mismo de arriba, pero volteadito, ¿cierto? Hemos agarrado acá la vesícula, vean que esa línea media incluso pasa por la vesícula, y lo estamos levantando para ver la cara inferior del hígado. Esa línea media imaginaria que hemos hecho arriba también es esta de acá, la que pasa por la vesícula, por el ilio hepático. El ilio, no olviden que es la zona donde entra la vena porta, donde entra la arteria hepática, la vía biliar, y por detrás tienen a la vena cava. ¿Ok? Esa es la línea que divide izquierda y derecha. Ahora, a partir de entender esa división, es que vamos a poder identificar más claro a los segmentos y sectores del hígado. La segmentación del hígado se hace mediante la segmentación o regla o el método de Coinot, que es la que justamente estamos viendo ahí dividido, ¿no? Explicado a la izquierda. Coinot. Y Coinot dice que hay 8 segmentos. 8 segmentos, que es lo que nos interesa conocer, la numeración. Ahora, para facilitar un poquito la ubicación de los segmentos, porque aquí está, te podría memorizar otra cual como está, es una técnica, una recomendación, una forma de aprender los segmentos de esta manera. Voy a dibujar esto que está acá abajo, ahí arriba, ¿ya? El hígado más o menos en esta posición. Parece un cuadrado, ¿no? Estoy esquematizando. Aquí tenemos a la vesícula biliar, acá tenemos al pedículo hepático y acá tenemos atrás a la vena cava, ¿cierto? Que pasa, atraviesa el hígado. Atraviesa o pasa por detrás, pegadito. Luego tenemos acá al ligamento redondo. Lo que en la imagen de acá al costado se veía por debajo, acá lo vemos así, ¿no? Porque hemos levantado el hígado. Y por detrás del ligamento redondo tenemos al surco venoso de Arancio, por donde pasaba el conducto de Arancio en la circulación fetal. Muy bien, entonces con eso podemos hacer nuestras líneas imaginarias. Acá pasa la línea media, y me fui a un lado, ¿no? Y esa línea media se divide el hígado en un lado izquierdo y derecho. Esta línea media, al otro lado, de color verde, le voy a poner la otra línea que divide el lado izquierdo en dos partes, que pasa por el ligamento redondo y el surco venoso de Arancio, y otra línea imaginaria por acá. Y luego una línea horizontal. Porque con estas líneas verticales tenemos ojo a los 4 sectores. Voy a poner el nombre de una vez, antes de dibujar la horizontal. Como esta es la línea media, la azul, esto se llama el sector medial izquierdo, y esto se llama el sector medial derecho. Y los que están a los costados son los sectores laterales. Lateral izquierdo y lateral derecho. Esos son los 4 sectores. Pero nos vamos a enfocar en los segmentos. Para ver los segmentos tenemos que trazar una línea media también a la altura del pedículo hepático, por donde entra la vena porta. Y con eso tenemos, si se dan cuenta, 8 espacios. Los empiezan a numerar a partir de este de acá. Entonces, no sé si alcanzan a ver el puntito. Ese viene a ser el segmento número 1. Y a partir de ahí siguen en sentido antihorario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los 8 segmentos del hígado en esa posición. ¿Cómo saben que lo han dibujado bien, que están identificando bien? Para comprobar su dibujo, debe recordar algo. Al segmento número 4 también se le llama segmento cuadrado. Y al 1 se le llama caudado. No confundan cuadrado con caudado. Además, contiene el lóbulo de Spiegel. Son partes del segmento número 1. Bueno, una forma de comprobar que su dibujito está bien hecho es que
las tres figuras geométricas deben estar juntitas. ¿Qué figuras geométricas? Ligamento redondo, segmento cuadrado, fosa ovoidea. Los tres deben quedar juntos. Si el cuadrado les quedó por acá, la fosa ovoidea por un lado y esto, está mal hecho. Los tienen que retroceder porque les va a generar confusión quizá. ¿Ok? A partir de ahí pueden más o menos ubicar y ver dónde están localizados los segmentos. Los dos segmentos más, no los más importantes, sino los más conocidos y preguntados y que deben manejar muy bien, son el 4 y el 5. Y son los más abordables quirúrgicamente, porque cuando uno entra con el laparoscopio, normalmente se tiene cara a cara con el 4 y el 5. Además, porque la vesícula biliar, precisamente, está localizada justo entre el 4 y el 5. Ahí lo estoy pintando. La vesícula biliar, la fosa ovoidea, está entre el 4 y el 5. Apunten ese dato que les pueden preguntar. Ahí al medio. Si ustedes se dan cuenta, en la figura de la izquierda, ahí estoy dibujando la vesícula, ¿no? Ahí está el 4 y ahí está el 5. El 4 a su izquierda y el 5 a su derecha. Por eso es que al segmento número 4 se le suele llamar, ahora sí le voy a poner nombre, perdón, al segmento número 4 se le suele llamar el segmento paramedial izquierdo. Y al segmento número 5 se le suele llamar el segmento paramedial derecho. Cuando les hablen de los segmentos paramedial izquierdo y derecho, se están refiriendo a esos con alta probabilidad. ¿Ok? Muy alta probabilidad. El paramedial izquierdo y el paramedial derecho. Porque son los dos que están. Incluso el 4, el paramedial izquierdo, se subdivide en un 4A y en un 4B. El A es el superior y el B es el inferior. ¿Ok? Muy bien. Los voy a resaltar porque son los segmentos que más deben manejar su ubicación. Lo voy a poner mallito porque así está al otro lado, ¿no? Listo. Ahora, otra forma en la que pueden enfocar esta segmentación es en la identificación de segmentos dentro de cada sector. ¿A qué me refiero? Cuando les preguntan, ¿quiénes conforman el sector medial izquierdo? El 1 y el 4. ¿Quiénes conforman el sector medial derecho? El 5 y el 8. El sector lateral izquierdo, el 2 y el 3. El lateral derecho, el 6 y el 7. Esto en cirugía hepática tiene trascendencia. Esos son los sectores. Entonces, para que puedan identificar bien sus sectores, tienen que haber identificado bien sus segmentos. Ahora, si los logran memorizar así tal cual están, hay unas reglas de los nudillos del puño, etc. Pero me parece esto lo más práctico porque les permite, además de identificar la localización aproximada, identificar también los sectores. ¿Ok? Listo. Esto con la segmentación hepática, que nos va a servir mucho. No se puede preguntar con frecuencia a qué segmento corresponde tal, a qué sector, etc. Muy bien. No olviden que el lóbulo o segmento caudado y de Spiegel corresponden al segmento número 1 y están en estrecha relación con la vena cava. Lo voy a dibujar un poquito más acá para que se entienda. Entonces, la vena cava consideran que está rodeada o envuelta por parte del lóbulo o segmento de Spiegel, el número 1. ¿Okay? La vena cava tiene su mayor relación con el número 1, está ahí detrás, casi envuelta. Muy bien. Las zonas más abordables, evidentemente, son los anteriores, ¿no? El 4 y el 5, que cuando hay una cirugía, un quiste hiatídico, un cáncer, etc. Un abordaje del número 7 o del número 2 incluso pueden ser un poco complicados por su ubicación. ¿Ok? Listo. Y ya en la vía biliar, el hígado, en fisiología, en fisiología se ve toda la formación y secreción de la bilis, que finalmente debe ir hacia la vesícula. ¿Qué debemos recordar acá desde el punto de vista anatómico en sí? Bueno, en general conocen a la vesícula, que drena en el conducto cístico, y esto drena en el conducto, se une al hepático común. El hepático común está formado por el hepático derecho y el hepático izquierdo, forman el hepático común, que se une al conducto cístico, y finalmente el colédoco. ¿Ok? El colédoco se termina uniendo al conducto de Wirsung y juntos drenan en la papila duodenal mayor. Este recorrido creo que lo manejan bastante. Algunos aspectos. La vesícula tiene algunas partes. Este se conoce como el fondo vesicular. El fondo de la vesícula, el cuerpo de la vesícula, luego más acá el infundíbulo o bacinete, y luego viene el conducto cístico. Infundíbulo, bacinete. ¿Ya? Que viene a ser prácticamente lo mismo. De hecho, es una zona donde a veces se obstruyen las piedras, ¿no? Se atoran ahí cuando no logran pasar al cístico. Ahora, histológicamente, la vesícula tiene las mismas capas que casi todo el tracto gastrointestinal, mucosa, submucosa, circular interna, longitudinal externa y serosa. Con un detalle. A nivel de su mucosa tiene unos pequeños orificios, por eso son estas bolitas de la vesícula. Los famosos senos de Rokitansky. Rokitansky-Aschoff. No es Rokitansky-Meyer, ¿no? Es Rokitansky-Aschoff. Los senos de Rokitansky-Aschoff son unos senos que tiene la vesícula biliar, que sirven a manera de glándulas secretoras, donde se acumulan ciertas secreciones, vive una microbiota especial que a veces pueden generar también colecistitis. ¿Ok? Entonces conozcan dónde están ubicados. Muy bien, esto en la vesícula. La vesícula está irrigada por la arteria cística. La arteria cística es rama ese dato es importante, la arteria cística es rama de la hepática derecha, no es de la hepática común, ni mucho menos de la izquierda. Ahora, ¿pueden salir de ellas? Sí, sí existen variantes donde la cística sale de la hepática común, o incluso de la izquierda, o de ambas, o incluso hay hasta 2 o 3 arterias. ¿Ya? Sí puede pasar. Y la importancia de identificar la arteria cística tiene que ver porque de aquí viene el triángulo de Calot, el triángulo anatómico de Calot. El triángulo de Calot es este triangulito, bueno, lo voy a pintar con marcador, con amarillito. El triángulo de Calot es esta estructura, este triángulo pequeño delimitado por, ¿quiénes forman el triángulo de Calot? Calot. Arteria cística, conducto hepático común y conducto cístico. Ese amarillito de ahí. Es uno de los triángulos, los rasgos anatómicos más importantes que históricamente se tienen en cuenta. El triángulo más grande, el que está allá, el triángulo celeste, es un concepto anatómico que identifica el triángulo hepatocístico, que en la cirugía laparoscópica se debe disecar completamente bien para evitar justamente lesiones de vía biliar. La única diferencia con Calot es que sigue siendo el conducto cístico, sigue siendo el conducto hepático como su límite, pero el límite superior ya no es la arteria cística, sino el mismo hígado. La misma base del hígado forma parte de ese límite. Y esto hace que sea un triángulo más grande. ¿Quiénes están dentro del conducto del triángulo hepatocístico? Bueno, el de abajo es Calot, el de abajo es el hepatocístico, ¿no? Hepatocístico. Está la arteria cística justamente en su interior. Y se trata de disecar esto bien para que puedan identificar todas las estructuras y evitar lesiones de vía biliar que son súper comunes. ¿Okay? Triángulo hepatocístico, algunos le llaman triángulo de seguridad también a veces. Bueno, listo.
Esto como anatomía, como conceptos anatómicos generales del hígado y la vía biliar. Con eso estamos terminando esta revisión de anatomía del tracto gastrointestinal, que complementado con lo que hemos visto en embriología les debe dar un panorama amplio de ciencias básicas previo al desarrollo de clínica quirúrgica. ¿Ok? Listo, muchas gracias.